Lo primero, bienvenidos a COE Aragón. Vemos caras conocidas de otras ocasiones. Os agradecemos la asistencia tanto a los que estáis aquí en modo presencial como a los que estáis conectados a través de nuestro canal de YouTube. La verdad es que esta jornada ha suscitado bastante interés. Estáis más de 100 personas inscritas. Muchas de ellas estáis conectadas no solamente desde Zaragoza, sino también desde otras localizaciones. Me presento, mi nombre es Rosa García, soy técnico de Relaciones Laborales aquí en COE Aragón. Y hoy abordamos una jornada que creemos, es muy interesante. Es una jornada de análisis y estudio del Real Decreto Ley el 13/2022 de 26 de junio, por el que se ha constituido, se ha establecido un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos por cuenta propia y autónomos. Leyendo la norma, y coincidía con Ángel, que es, claro, ahora las normas las sacan en diferentes disposiciones y tienes que estar con 5 normativas a la vez, comparando qué es lo que ha cambiado, qué es lo que no ha cambiado. Leyendo el preámbulo de la norma, se vislumbra que esta es una reforma estructural del sistema de cotización de autónomos, por cuanto se ha iniciado una convergencia, es una convergencia hacia la equiparación de ambos sistemas del régimen general de la Seguridad Social con el régimen especial de los autónomos. Es una norma que nace consensuada con los interlocutores sociales y nace también fruto de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Deciros que estas jornadas que estamos realizando forman parte de un ciclo que muchos de vosotros ya conocéis. Es un ciclo de cursos y jornadas que estamos realizando dentro del plan de formación de diálogo social y negociación colectiva, que el objetivo que tienen estas jornadas y estos cursos que vamos a desarrollar a lo largo de, empezamos ahora a finales de año y lo vamos a continuar a lo largo del año 2023, tienen como objetivo actualizarnos y profundizar en toda la formación que tiene que ver o va dirigida a negociadores y personas que estamos en el ámbito de las relaciones laborales y el derecho laboral en su conjunto en esta comunidad autónoma, con instrumentos que tienen mucho que ver con la negociación colectiva y el diálogo social. Volviendo al tema que nos aborda hoy, esta reforma normativa, lo que vamos a analizar esta tarde pivota sobre un nuevo sistema de cotizaciones, todos lo habéis visto, un nuevo sistema de cotizaciones que atiende a rendimientos reales que obtenga el empresario, el profesional que está en este régimen especial. Y, entre otras cuestiones, lo que aborda esta normativa es una regularización anual de las bases de cotización conforme a los rendimientos definitivos que habrá que actualizar, que habrá que ir actualizando en cada ejercicio. Es una reforma, por tanto, de calado, que incide en otras cuestiones como el régimen de las bases reguladoras de las prestaciones de la Seguridad Social, en la obligatoriedad de cotizar por las contingencias de IT y, entre otras cuestiones que también tienen mucho calado, es la posibilidad, regula un nuevo régimen jurídico de prestaciones por cese de actividad en la línea del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores del sistema RED, del mecanismo RED en las modalidades tanto sectorial como cíclica. Como todos sabéis, es una norma que va a tener un régimen transitorio que se va a ir implantando progresivamente. La mayoría de las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero, pero es un régimen transitorio que se va a constituir hasta su total desarrollo en el año 2032. Y para analizar todas estas cuestiones contamos, y para dar respuesta evidentemente a las cuestiones de aplicación que la norma nos pueda surgir. Cierto es que todavía, ¿verdad, Ángel? No tenemos, estamos empezando, ¿no?, a trabajar con esta norma. No existen o no tenemos todavía cuestiones aplicativas, ¿no?, disposiciones aplicativas o respuestas aplicativas que pueden venir por parte de la Seguridad Social. Iremos viendo cómo se va desarrollando. Decía que contamos, como en otras ocasiones, con Ángel Moreno. Ángel, la mayoría lo conocéis, pero vuelvo a presentarlo. Él es corresponsable de práctica de Derecho Laboral en el despacho de Garrigues Asesores, aquí en la oficina de Zaragoza.
Él es inspector de Trabajo y Seguridad Social y, entre otros cargos, ha ejercido los puestos de responsabilidad como jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Zaragoza y como director de Trabajo e Inmigración del Gobierno de Aragón en el periodo 2003-2006. Y ya sin más, porque desde luego no habéis venido a escucharme a mí, habéis venido a escuchar a Ángel. Yo ya, cuando quieras, comenzamos. Bueno, pues buenas tardes. Gracias. Gracias, Rosa. Y bueno, gracias a todos los que estáis aquí presentes como a los que, lógicamente, lo estáis haciendo online. Vamos a analizar, como ha dicho Rosa, hay un tema que, bueno, este tema es un poco técnico y requiere, evidentemente, que manejar varias normas. Y luego también un poco pues ver el camino que lleva este sistema, porque es un cambio, a mí me parece que esta modificación tiene más enjundia de lo que parece simplemente al leerla, en el sentido porque al principio esto se puede analizar desde el punto de vista de si es más caro o más barato la cotización, que es lo que evidentemente todo el mundo a primera vista pues va a pensar en la norma, pero bueno, tiene un calado más global. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece, porque como este tipo de normas que además modifican una detrás de otra y las modifican parcialmente y hay que ir analizando en cualquier momento, yo creo que en vez de dejar si os parece, en vez de dejar el coloquio para el final, ¿no? Pues aunque iremos controlando lógicamente el tiempo para ajustarnos a la duración de la jornada, pero entre todos, ¿no? Como se trata de una norma nueva, en cualquier momento a mí me interrumpís, quien quiera preguntar algo o comentar algo, pues yo si puedo responder lo respondo y si no, pues damos nuestra opinión y por lo menos vamos, como digo yo, aprendiendo todos en esta norma, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que en el año 2022, como sabéis, ha habido dos normas fundamentales. Y una fue el Real Decreto 504 del 22, que este Real Decreto 504 pues viene a modificar tres reglamentos fundamentales. En parte, a los efectos estos. Modifica el reglamento de inscripción de empresas, afiliación altas y bajas, modifica el reglamento de cotización y modifica el reglamento de recaudación. Pero a efectos un poco de preparar, evidentemente, la otra norma, que es la que ha dicho Rosa, el Real Decreto Ley 33/22, que este Real Decreto, que es ya el que hace referencia al nuevo sistema de cotización por rendimientos para los trabajadores autónomos, que a su vez modifica las mismas normas que hemos comentado antes, pero también modifica la Ley 20 del 2007 sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo, a los efectos de lo que es la tarifa plana, ¿vale? Entonces, esta norma también hay que estudiarla un poco en su conjunto, porque, como veis, ambas normas que salen en el año 2022 y que tienen una entrada en vigor para salvo excepciones de las propias normas, para el 1 de enero del 2023, y luego que tiene un periodo de aplicación, como ha dicho Rosa, pues de 9 años, que empezaría en el 2023, a estos efectos. Refiriéndome a la última de las normas, a lo que es el tema de la cotización. Pero claro, es importante también ver el enfoque que tiene respecto a afiliación altas y bajas, cotización y recaudación. ¿Por qué lo digo? Porque aquí nos podemos quedar, que lo vamos a hacer, con la letra pequeña, es decir, analizar, voy a ver cómo funciona esto, voy a ver qué problemas me encuentro puntuales, lo que tengo que cotizar, pero yo creo que esto también hay que entenderlo en el marco de lo que es los trabajadores por cuenta propia, tanto en el régimen especial de autónomos de trabajadores por cuenta propia y el régimen especial de trabajadores del mar o el sistema de trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario. O el resto de sistemas especiales donde, evidentemente, no haya un encuadramiento por cuenta ajena. Fundamentalmente mar y agrarios por cuenta propia en este tema. Vosotros, aquí hemos llegado, y lo ha dicho Rosa, si analizamos la evolución histórica de esto, como sabéis, había un régimen general, había regímenes especiales, luego parte de regímenes especiales que en el año 86 se integraron ya en el régimen general. Luego se dio otra evolución, porque la finalidad es que solo haya dos regímenes, el de trabajadores por cuenta ajena y el de trabajadores por cuenta propia. Eso, evidentemente, se viene pensando desde hace muchos años, pero ya prácticamente con los sistemas especiales, que a los sistemas especiales que, como sabéis, se enganchan en el régimen general y sistemas especiales que se encardinan en algún régimen especial. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un régimen especial y el régimen general? En que la acción protectora es distinta. Y la diferencia de un sistema especial dentro de cada régimen es que puede cambiar las condiciones de afiliación, cotización, altas, bajas y recaudación. A veces con los sistemas modernos eso se rompe, pero eso es fundamental para lo que estamos entendiendo, por una sencilla razón, porque yo no he leído en ninguna de las normas que
esta homogeneización al régimen general homogeneiza la acción protectora. Vengo a recordar que los trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de autónomos, si no están al corriente de cotizaciones y tienen lo que denominan los tribunales una especial morosidad, no perciben las prestaciones. E incluso si tienes deudas que han sido datadas, no puedes regularizar y pagar con intereses al cabo de los años, porque esas deudas se han declarado incobrables, se datan y ya ese es un periodo que ya no se repone. Y no, lo digo un poco porque hay que analizar la filosofía no solo en lo que pago por cotizaciones, no solo en ese tema, sino lo que es fundamental también es tener claro el sistema. Es decir, el sistema de la Seguridad Social era preclaro. El régimen especial de trabajadores autónomos era el más rentable del sistema. ¿Y es? ¿Por qué? Porque comparado con el régimen general, cualquier cosa es rentable. Pero te quiero decir que el régimen... no vamos a hablar claro, pero que el régimen especial de trabajos autónomos ha tenido siempre ese efecto, el efecto de que si no estás al corriente de cotizaciones, no cobras las prestaciones. Y lo digo porque en esto hay muchos que sois más expertos que yo en esta materia, pero todos tenemos casos donde no se puede regularizar después. O sea, las lagunas de cotización importantes y las deudas con Seguridad Social tienen ese problema, con lo cual el sistema en general no ha cambiado tanto. Aquí vamos a hablar de aspectos particulares, como son la afiliación altas y bajas y cambios en cotización, pero el sistema sigue igual. El sistema sigue igual. Es decir, lo que se mantiene en regímenes especiales y sistemas especiales adscritos a regímenes especiales, se modifica la acción protectora. Y se modifica la acción protectora, pero tiene otro elemento fundamental, que es el tema de hay que estar al corriente de cotizaciones. Cosa que, evidentemente, en este país no pasa con los trabajadores por cuenta ajena, donde rige la automaticidad de prestaciones absoluta y relativa. Son cosas que sabemos todos, pero es importante recordarlo, porque a mí me parece lo más importante del sistema. Es decir, a un trabajador por cuenta ajena le da igual que su empresa cotice o no cotice. Lo que le interesa es que la base esté bien declarada. Es ajeno al problema. Y la empresa, si es insolvente, también. Mucho cuidado ahora con los administradores de las empresas, evidentemente, los periodos de insolvencia que generen cualquier tipo de prestaciones. Porque la tesorería, bueno, muchos lo sufriréis, me refiero como asesores, que la Tesorería General de la Seguridad Social ahora ya deriva a administradores. Y aprovecho para decirlo, porque me gusta comentar estas cosas que son un poco novedosas cuando estamos, porque es interesante. Lo digo ¿por qué? Porque la Tesorería General de la Seguridad Social está derivando ya a administradores cuando ha habido empresas que hayan estado en situación de causa de disolución, pero con independencia del año. Atención a esto. Es decir, en causa de disolución hay muchas empresas. Pero no porque hagan nada malo, sino por el hecho de que son empresas que, bueno, que no tienen deudas, que son empresas pequeñas, que no son empresas auditadas y pues tienen pasivos, lógicamente, netos superiores al 50% del capital social. Es decir, todas las empresas que mantienen un capital social de 3.000 euros, pues tienen este riesgo. Y luego viene una deuda nueva y la derivación va a administradores. Es decir, es un tema que también son temas que hay que tener presente, porque además eso ya no se repone. Es importante comentarlo aquí porque eso ya no se repone. Es decir, oiga, es que usted estuvo en el año 2014 en esa situación. Y evidentemente no lo solventó, no hizo una ampliación de capital. Ya cualquier deuda va a ser derivada. Hay recursos, habrá que ver cómo se va a pronunciar el contencioso administrativo, a ver si hay unificación de opinión en ese tema, pero yo creo que es un tema de mucho calado, porque además es un tema que no lo puedes rehabilitar, porque ya se está en causa de disolución. Pongo un caso por si no se me entiende, y no es que me quiera salir del asunto, pero es que me parece una novedad importante. No sé si vosotros tenéis experiencia ya en vuestros despachos de estas cuestiones, pero eso es importante. Imaginaros una empresa que en el 2013, 2014 ya está en causa de disolución. Esa empresa nunca debía nada a nadie. Tarde o temprano tiene que hacer un despido colectivo a los 7 años. Deja de ingresar cotizaciones o incluso deja de pagar un convenio especial de la Seguridad Social y la derivación de administradores es automática. ¿Por qué? Porque el año X... Oiga, no, pero es que el resto de los años ya no estaba en causa de disolución. Sí, pero ese año estuvo en causa de disolución. Y ahí va derivación administrador directa. Luego sí, reclamación de deuda, se puede ir al contencioso, pero la situación es como es. Lo digo porque
ese es un tema, no sé si habréis tenido alguna experiencia, pero nosotros ya en el despacho sí que tenemos ya alguna experiencia de eso, es algo bastante novedoso que genera cierta inquietud, genera cierta inquietud porque estar en causa de disolución es muy habitual, en empresas sobre todo de pequeño tamaño. Las empresas auditadas normalmente no, porque ya va, lógicamente por la propia auditoría pues provisionarán y solucionarán el tema, pero ese es el asunto. Pues volvemos ahora, viéndolo en este sistema, también tenemos que analizar en esta normativa, antes de entrar en ella, lo siguiente. Aquí se produce una circunstancia bastante importante, es decir, en el régimen especial de autónomos, aquí estamos viendo una modificación de las medidas, pero el régimen especial de autónomos más o menos es un régimen que se mantiene en las mismas cifras de altas de autónomos que en los últimos 20 o 30 años. Es decir, este autónomo siempre está en los 3 millones poco, contando autónomos societarios, contando todo tipo de autónomos y teniendo en cuenta también que, hay que recordarlo, hay una cifra importante de autónomos mal encuadrados. Hay una cifra importante, nadie sabe el porcentaje de autónomos mal encuadrados, pero la Inspección de Trabajo y es intención del Ministerio, pues evidentemente controlar eso. Y, es decir, esta norma es una norma, las normas estas que modifican son unas normas simplemente, como se ha dicho por Rosa, pues para dar un cambio a esta situación. Pero lo que sí que tenemos que tener muy presente en este asunto es el autónomo, como digo yo, tenerlo en consideración desde el principio, desde el alta, desde la afiliación, donde si debe ser autónomo o no, porque si no la situación pues es bastante compleja, ¿no? Lo digo porque como aquí ya se da una especie de similitud con la agencia tributaria y con el tema fiscal, pues lo tenemos que ver todo, vamos a mirar todo desde esta amplitud. No sé si me estoy explicando. Es decir, vamos a intentar entre todos verlo en un marco general, porque lo primero que hay que decidir es el encuadramiento y buscar que el encuadramiento sea correcto, porque si no, luego los problemas son fundamentales, porque antes era más sencillo, pero ahora con esta situación que es más sofisticada a los efectos de cotización, pues todavía va a ser más complejo regularizar las situaciones. Sí. Sí. Sí, sobre todo verlas poco a poco, porque si no, para golpe para el final puede haber muchas. De mano. A ver, yo me presento, soy María Pilar Cardos, traductora presidenta de ASATI, Asociación de... Sí. Hola, buenas tardes, soy María Pilar Cardos, de la Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes, compuesta fundamentalmente por autónomos. ¿Vale? Yo no soy experta como muchos de aquí en esta área, pero creo recordar que había una forma de limitar la responsabilidad que asumen los administradores de una SL, ¿no? Pues me gustaría que la compartieras antes la había, sí. Porque no, yo pienso, uno de los temas, por eso lo he querido comentar, y no por desviar el tema, pero porque me parece un tema importante, hasta hace muchos años prácticamente la persona jurídica limitaba estas situaciones y la derivación de responsabilidad de administradores pues tenía que ser por un elemento grave de los administradores. Fundamentalmente no formular cuentas anuales, luego se empezó ya con la causa de disolución, pero lo que no pensábamos algunos, que hemos estado toda la vida en esto, es que la causa de disolución, aunque la subsanes, no tiene efectos. O sea, yo lo que he querido comentar es un tema muy técnico, pero lo que he querido comentar es que si tú has estado en causa de disolución algún año, ya te genere la responsabilidad administrador. No sé si me he explicado bien. Y la capacidad de subsanación de esa circunstancia. Si has estado en causa de disolución todos los años, pues bueno, entonces ya... Pues, y hay muchas empresas que están en causa de disolución todos los años. No sé, empresas con un capital de 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, pues es muy difícil no estar en causa de disolución. ¿No? Y claro, tú estás en causa de disolución en una época que estabas al corriente, pero que no tenías ninguna deuda, pero estabas en causa de disolución. Lo digo porque eso he querido explicar, ¿no? Es un tema que habrá que hacerle seguimiento porque es bastante novedoso. Pues bueno, si entramos ya en la materia concreta, tenemos que analizar esta situación desde el punto de vista de todas las modificaciones en las que opera. El Real Decreto de junio ya estableció, el 504, pues hizo una serie para esto de adecuación del Real Decreto 84/96 de 26 de enero, que como sabéis es el reglamento de inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas. En este reglamento modifica una serie de artículos
Y muchos de ellos no los vamos a comentar en detalle, pero sí que digo de qué van las modificaciones, porque como modifican parte del artículo, el párrafo y tal, pero por lo menos para que sepamos de qué va. En el primero de los artículos que he señalado, que es el artículo 30 del Reglamento de Inscripción de Empresas, es una modificación que no es importante, porque lo que está hablando es el inicio de actividad o el inicio de la prestación de servicios, y lo único que aquí viene a modificar es la redacción que da en un párrafo del artículo 30, lo que dice, antes decía modelos oficiales, y ahora lo que dice es modelos oficiales y modelos electrónicos establecidos al efecto. Ya sabéis que esto ya es imparable, ¿no?, el tema del mecanismo red, con lo cual prácticamente ya todo el tema digital va a ir por ahí, por eso lo que hace un poco la norma es modificarlo. A su vez, el tema de los datos de solicitud de alta es mucho más riguroso. Es decir, el tema de los datos, este sí que es importante, y eso conviene examinarlo, el artículo 30, porque los datos de solicitud de alta que exige ya con esta modificación, pues evidentemente son de mayor rigurosidad en cuanto ya a perfilar actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene un trasfondo importante, como luego veremos, tener en cuenta que para calcular luego el rendimiento íntegro que se tiene en cuenta para calcular la cotización, van a tener en cuenta actividades o ingresos que antes no motivaban la inclusión en el régimen especial de autónomos o en algún sistema especial o régimen del sistema de la Seguridad Social. Esto es muy importante si lo lees entre líneas, porque esto significa ya el cruce con la agencia tributaria es fundamental, y cualquier tipo de ingreso computa a los efectos de calcular el rendimiento íntegro. Cualquier tipo de ingreso. Que sí, que luego el 308 de la Ley General de la Seguridad Social en la nueva redacción nos establecerá cómo es el cálculo, pero es cualquier tipo de ingreso. Con lo cual, es un detalle importante que luego comentaremos. Es un detalle que a mí me parece bastante importante, porque hay muchas actividades, aún en nuestro país, que generan una situación. Vamos a ver, lo digo por efectos prácticos. Si resulta que la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo social, con buen criterio, yo no lo estoy, nunca se me entiende un comentario como una crítica, al revés, con buen criterio, están considerando que un monitor es un trabajador que tiene que ser trabajador por cuenta ajena, o están mirando incluso profesionales y están discutiendo el encuadramiento en el régimen especial de autónomos, cualquier pago que se realice y cualquier pago que sea oficial, pues nos vamos a encontrar en una situación que es fundamental y que es novedosa y que ampara esta modificación, que para mí me parece la más importante, que es el tema de la tarifa reducida. Es decir, que controla todos los ingresos inferiores al SMI. Hasta ahora aquí había, para el encuadramiento en materia de seguridad social, ¿cuál es la situación que se venía manejando desde las famosas sentencias del Círculo de Lectores? Se venía manejando que por debajo de los 14.000 euros, que es el salario mínimo interprofesional, pues la actividad podía no considerarse habitual. Por eso digo que esto hay que mirarlo siempre en un contexto. ¿Quién está incluido en el régimen especial de autónomos? El que realiza una actividad habitual, personal y directa. Y en este régimen nos indica que constituye su medio fundamental de vida. Tiene que realizar una actividad habitual, personal y directa, pero desde el año 70. Desde el año 70. Actividad habitual, personal o directa. Gane dinero o no gane dinero. Le sea rentable o no le sea rentable. Aunque tenga todas las pérdidas del mundo, tiene que estar de alta y cotizar. Porque lo que se mide es la actividad habitual, personal y directa. ¿Y cuál era la duda? En aquellas actividades donde la habitualidad se pone en duda, el Tribunal Supremo en el año 1989 establece un criterio, que es el que sigue hasta ahora. Dice, bueno, donde no se pueda demostrar la habitualidad por otros medios, pues lo que vamos a hacer es que si los rendimientos que obtiene superan el salario mínimo interprofesional, incluidas las pagas extraordinarias, pues se les va a considerar que es una actividad habitual y se les va a encuadrar en el régimen especial de autónomos. Es más, ese criterio incluso se exigen trabajadores por cuenta propia para compatibilizar, evidentemente, para poder contabilizar, por ejemplo, una pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia. Nunca. Cierto es que la Inspección de Trabajo está controlando más a personas que ni siquiera son autónomos y los encuadra en el régimen general.
Pero cuando se da la circunstancia del autónomo, con esto va a cambiar un poco también la situación, va a cambiar un poco, yo no digo que cambie el encuadramiento, pero va a cambiar un poco la situación, porque ya se tienen en cuenta rendimientos por debajo del SMI, que son rendimientos por los que vas a tener que cotizar en la tarifa reducida. Y eso para mí sí que es una novedad, para mí, para todos. Vamos, eso sí que es de las pocas cosas que voy a decir aquí que son seguras, que eso es novedoso. Lo digo porque esto si lo miramos siempre con visión amplia, o sea, si aquí analizamos esto para saber lo que me toca pagar, pues no es tan complicado. Pero si lo miramos en un contexto a los efectos de tomar decisiones y de organizar un poco cuál es la situación de cara a lo que más conviene dentro de que el encuadramiento es obligatorio y no es a la carta, aquí hay un hecho fundamental. Por primera vez, es decir, se va a controlar este sistema en personas que antes estaban blindadas por dos cuestiones, o porque evidentemente estaban por debajo de los 14 pagas del SMI, o simplemente porque no tenían la obligación de presentar el impuesto a la renta a las personas físicas. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí, mi nombre es Alfonso Tejero, yo vengo de Calatayud. Al hilo de lo que dices, por ejemplo, una persona se jubila, ¿vale? Podría ser, yo qué sé, cualquiera. Mi caso, por ejemplo. Sí. Yo me jubilo y doy cursos de formación en un sitio o en otro. Todo eso, luego en Hacienda lo voy a tener que declarar porque me van a retener el 15%, pues, por lo tanto el pagador me lo va a declarar, claro. Hasta de ahora no me obligaría a estar en autónomo si no llegaba al salario mínimo, pero a partir de ahora sí que me tendré que estar de alta en la tarifa que me corresponda, ¿o qué? No. Yo iba por ahí también en ese sentido. No establece la norma eso, pero tampoco establece lo contrario. Pero a mí me parece acertada la pregunta porque yo iba precisamente por ahí. Claro, digo, cuando lees este tipo de normas hay que mirar precisamente estas situaciones en las que está metida mucha gente. Yo repito que el tema de las 14 pagas del SMI se ha llevado siempre por un criterio jurisprudencial. Y lo único que se establece, que si no me equivoco yo, es en las 5 formas de compatibilización de la jubilación con el trabajo, la de que el trabajador por cuenta propia puede realizar trabajos que su retribución anual sean inferiores a 14 pagas del SMI. Esa es la única referencia legal, las demás no existen. Las demás es un criterio, como he dicho yo antes, para medir la habitualidad, con lo cual ese puede ser uno de los temas donde lo novedoso, si yo lo digo, no dice que no lo vayas a poder hacer, pero lo que sí que establece ya es que en los cruces de datos con la agencia tributaria controlado ya estás. Claro. ¿Y la Seguridad Social llega, te liquida? Si analizas con detenimiento el 308 de la Ley General de la Seguridad Social, que es el que modificaron precisamente entrada en vigor el 1 de enero para estos efectos, dice cualquier tipo de rendimiento. Es que además lo dice así, dice cualquier tipo de rendimiento. Fijaros la cantidad de actividades que hay por ahí, pequeñas en ingresos, pero donde, y aquí hay gente mucho más experta que yo, que conozco, en tema fiscal, donde hay una duda enorme sobre si es un rendimiento de trabajo o un rendimiento de actividad económica. Esa formación que tú dices, anda que no hay centros de formación donde no se sabe en este país si lo que se percibe es un rendimiento de trabajo o es un rendimiento de actividad económica. Es que ese detalle, vamos a ver, yo perdonar, pero yo creo que aquí estamos en confianza y yo creo que hay que comentarlo. Es que son detalles muy importantes para tener una visión global de las cosas. Porque si a mí me están considerando un ingreso como rendimiento de actividad económica, ese es el criterio que establece la jurisprudencia para que yo sea un empresario. Y si me establece un criterio como un rendimiento de trabajo, evidentemente yo es que estoy haciendo una prestación de servicios sometida al ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Lo que no puede ser es que haya un cruce entre agencia tributaria. Lo que no puede ser es que para el impuesto a la renta de las personas físicas la agencia tributaria me lo considere de una manera y a efectos del encuadramiento en seguridad social, la jurisdicción social o la inspección de trabajo me lo consideren de otra forma. O sea, lo que se está... Vamos a ver, hace muchísimos años circulaba
la creación de una agencia en que, obviamente, como por ejemplo pasa en otros países, como en Argentina, por ejemplo, pues una sola agencia unifica lo que es la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, para que haya la uniformidad de conceptos, en los conceptos que luego veremos que puedan ser deducibles, en los conceptos que puedan ser computables para el rendimiento y o todo el tema del reglamento de cotización respecto a todos los conceptos que se integran o no se integran en la base de cotización. Esa es la circunstancia. Entonces, bueno, y hay muchos supuestos, y los que estáis aquí lo sabéis, que no están claros aún. A título de ejemplo, vosotros poneros centros de formación, escuelas de negocios, es decir, donde se imparten lo que tú dices, lo que se imparten clases, lo que se imparten cursos, hay una cierta indefinición en el tratamiento, ¿Cuándo es la actividad habitual? ¿Cuándo no es la actividad habitual? ¿Cuándo motiva la inclusión de autónomos? ¿Cuándo no lo motiva? En definitiva, si es necesario estar de alta en autónomos o si no es necesario estar dado de alta en autónomos. Esa es la cuestión. Lo digo porque ese yo creo que es de los aspectos que hay que tener en cuenta. Y esto, al tener la Administración más datos, pues es normal que la Administración mayor información va a pedir, ¿vale? Si nos vamos luego a la modificación del artículo 46, para las altas y bajas, pues también habla del tema del pluriempleo, pero aquí evidentemente hay que comunicar la actividad económica con todos los datos. Históricamente a la Seguridad Social le ha dado igual, si tú eres autónomo, pues eres autónomo y punto. Ahora todo el tipo de actividades económicas que realices tienen que estar declaradas por todas las situaciones. Esto puede parecer un concepto teórico, pero es más importante de lo que parece. Por el hecho de que ante cualquier, digo, lógicamente por el control de todas las actividades que puede tener un autónomo, sobre todo un autónomo societario, que puede aparecer en todo tipo de sociedades, es decir, todas las actividades, todas y cada una, no solo la agencia tributaria, sino aquí ya en Seguridad Social, pues tienen que estar declaradas. Y eso evidentemente no se hace. En el artículo 41, ahí ha modificado para la pluriactividad y el pluriempleo, que ahora solo va a ser la Tesorería General de la Seguridad Social, y ya les quita un poco, ya no habla de Dirección Provincial de Administraciones, sino que hace por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ya en el artículo 47 pues habla de las contingencias profesionales y ya establece evidentemente la cuestión de que solamente acabará las contingencias profesionales obligatoria la cobertura de la prestación el 31 de diciembre y luego podrás pedir un año de prórroga antes de octubre. Pero antes de que finalice a 31 de diciembre ese año. Y luego ya, en el artículo 47 bis, pues para el sistema agrario por cuenta propia, de trabajadores por cuenta propia, el sistema especial agrario pues exige una declaración responsable. Una declaración responsable más exigente, porque ya sabéis que el concepto del trabajador agrario por cuenta propia siempre ha sido discutible con el trabajo autónomo. Es decir, para los que me imagino que todos estáis en esto, pero para el que no lo entiendan lo explico. Con los trabajadores por cuenta propia del Sistema Especial de Trabajo, ante régimen especial de trabajadores por cuenta propia agrario y en la actualidad, bueno, ya desde hace un tiempo, el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta propia agrario, claro, son unas condiciones de cotización mucho más beneficiosas y hay actividades que la Tesorería General de la Sociedad y la Administración obviamente considera que son autónomos, no agrarios. ¿Estamos? Lo digo. Hay cosas tan pintorescas como en mi época en La Rioja como el cultivo del compost para el champiñón. Pues si estaba en suelo urbano era autónomo y si estaba en suelo rústico era régimen especial agrario. No sé si me explico. Claro, la diferencia de cotización es importante en ese tema. Lo digo porque ahí ahora ya hace hacer una declaración responsable. Bueno, con la declaración responsable ya sabéis que esa es una cosa que es bastante nueva en la normativa y luego también establece una cosa importante que es el cómputo de las jornadas reales. Se establece una nueva fórmula de cómputo, esa modificación para el cómputo de las jornadas reales al régimen especial agrario. Si nos vamos a la modificación que se hace en este Real Decreto, en el 2064, ya empezamos en la cotización. Y aquí ya tiene que
tiene que abrir, este es el reglamento de cotización, como todos conocéis, y aquí ya modifica exclusivamente estos artículos, para las cuestiones que luego vamos a ver con detalle. El artículo 11 ya te viene a decir que la cotización se fijará en los presupuestos generales del Estado. El artículo 43.2 habla ya de la declaración de los rendimientos económicos, qué declaración tiene que hacer vamos a tener que hacer los autónomos en el tema de la declaración del rendimiento económico, y aquí ya se establece una cuestión que es curiosa. Aquí ya curiosa, no es nueva, pero es curiosa y en mi punto de vista es un poco incómoda. Ya luego la veremos con más detalle. Esto ya tiene un parangón en los profesionales taurinos y en los artistas, ¿no? El tema de hacer unos ingresos a cuenta y luego regularizar. Aquí la situación, que la veremos luego con más detalle, todo lo que establece aquí es que tú vas a hacer una declaración, así lo he entendido yo, tú vas a hacer una declaración de tus rendimientos íntegros en base a lo que establece el artículo 308, y si esa declaración que haces inicialmente, pues eso se prorrateará por meses, y luego habrá a final de año pues una corrección al alza o a la baja. En el supuesto de que sea al alza, pues luego, en el supuesto de que sea al alza, pues te regularizarán. Y en el supuesto de la devolución, pues puedes optar entre renunciar a la devolución o mantener la base. Que luego lo veremos con detalle. Es un sistema bien pensado, que ya está, lo cual supone pues mayor incomodidad, al igual que los 6 periodos para cambiar de base y toda esa circunstancia. El artículo 44, como ha dicho Rosa, pues regula la cotización, cese de actividad. El artículo 45, 4 y 5, la incapacidad temporal. Y luego ya, luego al final, modifica también ya algo del reglamento de recaudación, pero bueno, que eso ya tiene menor importancia. Con lo cual, ya si os parece, vamos a ir un poco ya al grano de esto, que creo que es lo que más interesa, que son los tramos de cotización. Ya hemos dicho que los establece el 308 de la Ley General de la Seguridad Social. Es un artículo que además tiene que ser de obligada lectura, el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social, y lo que viene a establecer aquí ya es el nuevo sistema de cotización, cuya característica para mí más importante, la característica más importante es lo que establece una tabla general y una tabla reducida. La tabla reducida ya lo hemos comentado, cuando estás por debajo del salario mínimo interprofesional. Antes estabas, por decir así, fuera de juego, y ahora no estás fuera de juego. Es decir, ahora vas a tener... Y aquí es la primera incógnita que tengo yo, y ahora lo vamos a ver. Hemos visto lo que ya ha comentado Rosa también. Hay 9 años para ponerla en vigor, y hay unas tablas estimadas para el año 2023, para el año 2024 y para el año 2025. Se establecerán, no obstante, en la Ley de Presupuestos Generales de cada año el tipo de cotización, con lo cual hay unas tablas estimadas para estos 3 años, pero la Ley de Presupuestos de este año ya fijará los tipos de cotización pues para el año 2023. Y se cotizará en función de los rendimientos íntegros, por una serie de horquillas que ahora, si os parece, vamos a empezar a comentar. Vamos a ver, a título de ejemplo, porque tampoco vamos a entrar en los tramos, para el año 2023, ¿esto cómo funciona? Establecen una serie de tramos en la tabla reducida y otra serie de tramos en la tabla general. Con lo cual, en la tabla reducida para el año 2003, el tramo 1 es para mensuales. El tramo 1 mensuales es para los ingresos menores de 670 euros. A esto no le hagáis mucho caso porque esto puede cambiar, pero bueno, la estimación que hay en la tesorería. Con lo cual, a sensu contrario, podemos entender que en el tramo 1 son para ingresos inferiores a 670 euros. Y claro, inferior o igual a 670 euros, ahí genera, por lo menos a mí, y yo no os voy a poder dar la solución, eso genera una duda. Es decir, este tramo 1 inferior a 670 euros, y a mí me vais a disculpar, que puede que yo no lo haya entendido mirando la tabla. Voy a poner un ejemplo que se ve más claro. Una persona que dé clases particulares en casa, de alemán, ¿no? Pongo el ejemplo, y tenga 3 alumnos, y cada alumno le pague 100 euros mensuales, y cobre 300
euros mensuales, que serían pues 3.300 si tiene un mes de vacaciones o 3.600 si las da a los 12 meses, ¿no? Por poner ejemplo. A ver, no creo que le cobren 230 euros de base mínima. Pero vamos, yo tengo una tabla de la tesorería que es un mero borrador, pero ahí me permitís que seguro que alguien tiene la solución, porque a mí ya el resto me cuadra. Es decir, si tú tienes el tramo 2, que es más de 670 euros, te ponen una base mínima de 849 y la cuota mínima son 260. Tú siempre vas a poder optar entre una base mínima y una base máxima. Vas a poder optar y luego está la cuota mínima, pero lo que está claro que los tramos, tal como lo pone primer tramo menos de 670 euros al mes, segundo tramo más de 670 euros y tercer tramo más de 900 euros. Y aquí estamos hablando de los tramos por debajo del SMI. No sé si me explico. Yo el que no entiendo es el primero, pero seguro que es sencillísima la solución, pero igual es que yo estoy, que no lo he pillado, porque es que si pongo el caso del profesor este que da clases particulares o la profesora, no me cuadra. Y dicho sea obiter dicta, lo que puede implicar esto para el control de cierta economía sumergida. En amplios sectores de actividad, en algo que de hecho se ha podido considerar siempre trabajos marginales. Ahí está la duda. Porque luego lo demás, la tabla. Pero es que si nos vamos luego van cambiando las bases por un incremento, van cambiando las bases, pero evidentemente no, los tramos, tal como los tienen planificados, son iguales. Porque luego vas a la tabla general y en la tabla general hay 12 tramos. Y de los 12 tramos está el primero, que es a partir de los 1.166,70, y luego ya el tramo duodécimo, que es a partir de los 6.000 euros mensuales. O sea, la tabla es fácil de entender. Tú eliges entre la base mínima y la base máxima para cada tramo de ingresos, ¿no? Y luego ya veremos cómo es la determinación para el promedio mensual de esos ingresos. ¿Estamos? Esto de la simple lectura, pues a más ingresos, pues más incremento de cotización, ¿no? Y a menores ingresos, pues menor cotización que la que había antes. En eso la verdad es que es redistributiva. Pero claro, hay que tener en cuenta un poco la fórmula. Es decir, yo ya os digo, yo aquí salvo el tema de la. Con lo cual, si lo lleváramos a la horquilla dentro de la tabla general, pues nos iríamos de una cuota mínima de 291 a una cuota mínima de 500. O sea, la referencia es que el que tenga unos ingresos, lo novedoso es que el que tenga unos ingresos superiores a 6.000 euros, pues tendrá una cuota, prácticamente todos los tramos, desde el tramo, casi todos los tramos ya se incrementa. Es decir, si tú tienes unos ingresos superiores a los 6.000 euros mensuales, pues la base mínima que tienes son 500 euros. Las bases máximas seguirán su desarrollo enorme y seguirán su desarrollo teniendo en cuenta ya incluso los destopes, ¿no? Como le pasa al régimen general, que esa sí que es otra novedad, aunque aquí estemos hablando de autónomos, también el destope respecto al régimen general, donde tampoco queda claro cuál va a ser la correspondencia de la prestación. Pero vamos, con esto, el cambio fundamental, ¿cuál es el cambio fundamental que ha habido aquí respecto a los autónomos de toda la vida? Que tú como autónomo de toda la vida te elegías la base, ¿no? Solo tenías la limitación de los 47 años en la actualidad para incrementártela, para que no te fueras preparando la jubilación, pero aquí ya se ha acabado el tema de elegir la base. Con lo cual aquí el papel de la agencia tributaria va a ser fundamental. Es decir, el papel de la agencia, como has dicho muy bien, el papel de la agencia tributaria va a ser clave en el momento que te dirán. Y claro, aquí coge una especial importancia, aunque sea un ejemplo que afecte a un sector pequeño, que es el tema de la concepción de rendimiento de actividad económica o de rendimiento de trabajo. Que igual a la mayoría de las empresas les da igual por el concepto de cuenta ajena y todo, pero hay muchas personas que evidentemente tienen trabajos complementarios o realizan actividades complementarias un poco en esa situación. ¿Nos queda claro más o menos un poco el sistema? ¿Tenemos alguna duda respecto a la interpretación de las tablas? Yo creo que salvo el tramo inferior, ¿no?
Y bueno, y teniendo en cuenta que yo el tramo inferior porque no entiendo dónde está. O sea, que igual me dicen algo, es que lo has leído mal, que es que la tabla, pero es que aquí pone menos o igual a 670 euros. Esta tabla es de la tesorería. Hombre, pero también es una novedad importante que si cobras 670 euros, tienes que pagar 260. Sí o sí, no sé si me explico, con el correspondiente encuadramiento. O sea, yo creo que esta es la novedad más importante que ha habido en el RETA desde 1970, en trabajadores autónomos. El autónomo persona física queda pérdidas menos de 600. Claro. El autónomo persona física que da pérdidas, primer tramo, bueno, Sí, sí. no tenga nóminas. Pero esa pregunta es muy buena, desde el punto de vista. Vamos a ver, por eso lo he dicho yo al principio. Yo no lo he visto y han modificado el reglamento de inscripción de empresas, afiliación altas y bajas, por eso es cuestión mirar las normas en su conjunto, no mirar solo de cotización. Esa pregunta es muy buena, igual que la que se ha hecho antes. ¿En qué sentido? Es que el régimen especial de autónomos, el campo de aplicación sigue diciendo que realice una actividad habitual, personal y directa. No es como en el agrario, que dice que constituye su medio fundamental de vida. ¿Por qué en el agrario dice que constituya el medio fundamental de vida históricamente? Porque si no constituye tu medio fundamental de vida, obligatoriamente tienes que ser autónomo, no agrario cuenta propia. ¿Por qué? Porque tienes un sistema, tienes la acción protectora la misma o mejorada, pagando una tercera parte. Ahora, como tú comentas, tiene que ser así. Si yo estoy por debajo de 670, pagaré la cuota mínima, tenga pérdidas o no. Pero estás en la misma situación que ya estabas. Yo lo que sigo pensando es, para esa persona, el tema es que tenemos que distinguir el encuadramiento. ¿Cuándo es obligatorio el encuadramiento? Porque aquí lo que te está cobrando es una cuota. Pero claro, es que como dice que te la va a cobrar, si estuviera referido a las pérdidas estaría bien explicado. Pero la pregunta es, que eso no han modificado en el Real Decreto 84/26, ni en el campo de aplicación, ni han modificado el decreto del año 70, ni la orden ministerial de octubre del 70 que lo desarrolla, tampoco lo han modificado. ¿Cuál es la cuestión? Pero yo es que no me atrevo a decirlo aquí. Para demostrar que tengo que estar de alta en el RETA como campo obligatorio del sistema de la Seguridad Social, no va por los ingresos, es porque realice una actividad habitual, personal y directa. Entonces lo podemos ver desde dos vías, desde la que tú preguntas o desde la vía de decir, oiga, si yo realizo una actividad que es marginal, porque el voluntariado, por ejemplo, una forma de voluntariado no legal, pero voluntariado, que dices, oiga, pues mira, a mí me dan una compensación porque entreno a los niños de alevines en mis ratos libres. Y cuando acude a la inspección de trabajo a ver gente que percibe 150 euros al mes o 100 euros, que se les da como una compensación de gastos por el desplazamiento, lo que va a mirar no es si es un trabajo marginal o no, lo que va a mirar si es autónomo o es régimen general. Yo no me he encontrado la primera de las vías nunca. No sé si me explico. No, pero vamos a hablar de lo que pasa, no de lo que no pasa. Lo que pasa es que evidentemente y es que no se puede, además no te puedes defender. O sea, cuando ven que alguien tiene un ingreso específico, salvo que lo justifiques bien claro en que son dietas, van a decir que por qué tiene que cobrar alguien por realizar una actividad. Y van a buscar el encuadramiento y da igual que sean 100 euros, 200 que 300. Lo digo porque lo miremos en todo. O sea, que lo que genera más dudas, y yo creo que con las dos preguntas habéis dado en la llaga, es lo que genera más dudas es la cuestión que es para mí baladí, que no se ha determinado desde cuándo es obligatorio estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es una incertidumbre que hace bien el legislador de mantenerla. La Ley General de Seguridad Social, desde el primer texto refundido, desde la Ley de Bases del 63 ya, y en el texto refundido del 74 siempre ha dicho que se desarrollarán los trabajos marginales reglamentariamente. Nunca lo han hecho. Porque yo reconozco que es difícil hacerlo, porque si lo haces todo el mundo es... Vamos a ver. Tiene un peligro decir, no, a partir de aquí, a partir de allá. ¿No? Hay un cierto...
hay un cierto grado de incertidumbre en ponerlo, por eso no se ha desarrollado, en mi opinión, nunca ese tema, pero ahí el problema va a estar precisamente en ese tramo inferior, que es donde está ahora. Lo que pasa es que antes solo estaba en si estás encuadrado o no, ¿no? Y de oficio a la Inspección de Tesorería te van a poner la base mínima, lo cual si considera que eres autónomo, pero ahora lo único que va a implicar esto, en mi opinión, es que ya se van a controlar los ingresos a sus efectos. Sí, perdón. Para los no eruditos, has hablado de una general y una reducida. Una reducida. ¿En qué sentido, no? Sí. Antes había una tarifa general porque tú estabas en autónomos, había una base mínima y una base máxima. Y tú estabas entre la base mínima y la base máxima y no tenía nada que ver con los ingresos, ¿vale? A partir de los 47 años en la actualidad, pues no te la dejan incrementar para que no prepares la jubilación y así ha funcionado siempre. Y tú podías cambiar de base. Antes era una vez al año, luego hasta 4 veces, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Ahora por primera vez han metido un elemento novedosísimo, que es que tu cotización de autónomo no depende de lo que tú eliges. Tu cotización de autónomo depende de tus ingresos. Ese es el cambio fundamental. Bueno, es un cambio estratosférico, o sea, es el cambio, no sé, por decirlo gráficamente, porque tú antes podías decir, oiga, mire, yo si me va bien o si me va mal, tengo una base mínima y una base máxima, pongamos, ¿no? En la actualidad, pues entre 250 y tantos a 1.241. Entonces tú eliges y dices, pues yo quiero tener la pensión máxima, pues cojo una base próxima a la máxima. No sé si me explico. Y si quiero organizarme la vida de otra manera, pues pago la mínima y no tengo ningún problema. Ahora no. Ahora lo que han hecho es ahora tienes esa posibilidad de opción también, pero con esta tabla lo que hacen es decirte, no, si usted gana más de 6.000 euros mensuales, su base mínima será la que sea, pero su cuota mínima son 500 euros. O sea, lo que valga la expresión, para las rentas de ese tipo lo que han hecho es, en el caso de los 6.000 euros, pues ganar 250 euros mensuales, que por 12 cotizaciones, pues evidentemente estamos hablando de casi 3.000 euros. Tú imagínate una persona que tenga sostenidos ingresos de más de 6.000 euros mensuales que pagara la base mínima de cotización, pues ahora prácticamente va a estar en el doble, obligatoriamente. También le mejorará la base reguladora de las prestaciones, pero bueno, ese es un poco el asunto. En compensación, por si luego se me olvida, me ha parecido leer, pero de esto lo digo sinceramente, que claro, aquí estamos todos experimentando, a mí ya me disculparéis, pero a mí me ha parecido leer que iban a dejar, o está previsto, que te puedas deducir hasta, luego veremos eso, que te puedas deducir hasta un 10% de los planes de pensiones. Pues eso, alguien que vaya bien económicamente, según cantidad el 10%, si es deducción a la cuota, pues estamos hablando de una alegría, teniendo en cuenta que este año para todo el mundo ya son solo 1.500 euros, ¿no? La posible deducción fiscal por el tema de los planes de pensiones, que ha pasado de 8.000 a 2.000 y a 1.500 en un visto y no visto. Eso luego lo comentaremos, a ver si estamos, pero no sé si te ha quedado resuelta la cuestión. Gracias, sí. Pero bueno, para los que estamos más metidos en este asunto, por eso digo de que lo tenemos que mirar más complejo, no es quedar o decir, esto me va a costar, es sobre todo en los tramos, vamos a ver, desde que han puesto la tabla reducida, claro, ahí ya se van a tener en cuenta unos rendimientos que, en mi modesta opinión, salvo que, repito por cuarta vez creo, salvo que lo haya interpretado yo mal, por todos los ingresos te van a preguntar. Yo es que no lo entiendo de otra manera. Con 600, para empezar, pero es que 400, vamos a poner números redondos, 400, 300, 200, de manera sostenida en tu declaración de renta, si no estás dado de alta en autónomos. Tampoco han modificado dos conceptos, ni el pluriempleo ni la pluriactividad. Con lo cual, tengamos en cuenta que la pluriactividad sigue existiendo. Es decir, tú puedes estar en el régimen general, pero te darán de alta en autónomos en ese tema. Con lo cual, esa es un poco la situación que
que obviamente generará esto. Sí. Nos preguntan en el chat de los que están conectados online si se aclara la cuestión para aquellos autónomos de actividad en módulos. ¿De actividad? En módulos. Sí, luego lo vemos. Vale, se establece, perfecto. bueno, saca la cuestión, se establece cómo es el sistema de imputación de los rendimientos, pero lo miramos luego. Luego en las cuotas estas también establece ya pues la cuota de equidad intergeneracional y que la prevén en un máximo de un 0,6, ¿no? Con lo cual, bueno, ya sabéis que de todas las cotizaciones pues va a haber varias reducciones, va a haber varias reducciones en ese sistema. Bueno, pues si seguimos un poco con las... Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de este sistema? Pues ya lo veis, en primer lugar, que permite cotizaciones por debajo del SMI. Hombre, han utilizado un verbo, no permite, ¿cómo que permite? Eso es una buena técnica de marketing. Permitir es cuando la voluntad es tuya. No, esto permite obliga. ¿No? No, la pregunta. Eso no lo he puesto yo, lo de permite. O sea, he copiado lo que dice. Permite. Permite, no permite. Y dice, el nuevo sistema permite cotizaciones calculadas con bases de cotización con importes por debajo del salario mínimo interprofesional cuando los rendimientos del autónomo no alcancen ese umbral. Y aquí mantenemos la misma duda, es decir, que es la pregunta del millón, y perdonad que sea pesado en esto, porque es que si no saldríamos todos de aquí con una idea confundida. ¿Yo tengo que estar de alta en autónomos o no? Es decir, lo que hay que entender aquí es, y eso no lo sé resolver yo, es, no solo eso, otras cosas no se resuelven. Quiero decir que yo la pregunta que me hago aquí es, oiga, mire usted, como a mí no, yo desde hace 40 años que me dedico a esto y nunca me han dicho cuándo, evidentemente, tengo que estar obligatoriamente dado de alta en autónomo, porque eso nunca se ha sabido, ¿sí o no? Pues la cuestión es esa. Como esa duda sigue existiendo, ahora lo único que han hecho aquí es poner unos rendimientos para ajustar el pago. Pero la duda sigue siendo esa. Y como siempre ha sido actividad habitual personal y directa, tú lo has dicho con las pérdidas. Pero es que hay gente que no tiene ni siquiera una actividad económica realmente, sino son gente que como autónomo pues hace una prestación de servicios. No sé si me explico. Es decir, que el negocio no le puede dar ni siquiera pérdidas, porque es una prestación personal. Un profesor que da clases particulares realmente no tiene unos costes empresariales. No sé si me explico. Me refiero al... Hay muchos trabajos que siguen siendo prestaciones personales. Más que personales, personalísimas. Con lo cual, el gasto es nulo. Sobre todo en el trabajo. Yo puedo poner 100.000 ejemplos. Un colaborador de prensa. En los ejemplos que nadie se dé por aludido, por favor. O sea, yo digo, un colaborador de prensa que escribe una columna semanal en un medio de comunicación, ¿qué es? ¿Régimen general o autónomo? Lo que no es nada. No sé si me explico. Lo que no es nada. O es autónomo o régimen general. Y fijaros la cantidad de actividades, cuidado, y más en la época digital, ¿no? Y más en la época digital donde surgen infinidad de trabajos, donde como yo digo siempre, desde la aplicación del teletrabajo y del trabajo a distancia, el concepto de cuenta ajena se diluye. Es que aquí estamos hablando de un tema importante. Es decir, si alguien tiene un teletrabajo, cuidado, no estoy diciendo que el teletrabajo no sea cuenta ajena, no se me entienda mal. Yo estoy diciendo que en determinadas formas de organización empresarial, con los avances digitales
donde se pueda funcionar con el teletrabajo, pues la cuestión de la geneidad puede ser la misma, pero lo de actuar bajo poder de dirección de una persona denominado empleador o empresario, ahí ya puede haber discusión. Pero en cuanto al beneficiario de los frutos del trabajo, que es el otro requisito del 1-1, se puede hacer para que ambos participen de los frutos del trabajo, no solo el empresario. No sé si me explico. Es que el encuadramiento está sin resolver. Yo pongo el caso, abogado no, porque es mal caso, porque hay una relación laboral de carácter especial establecida para ese tema que lo regula. Pero imaginaros una actividad de prestación de servicios. ¿Por qué tiene que ser por cuenta ajena? Si yo pacto en un contrato de prestación de servicios que voy a realizar ese trabajo en mi casa con mis propios medios, ¿no? Y si encima participo en el riesgo de ventura de la operación, ¿por qué tengo que ser cuenta ajena? Estamos viendo jóvenes que trabajan desde Dubái, que trabajan incluso para despachos de abogados, conectados en, no sé, es decir, es una cuestión que es, lo digo un poco por esa situación, que aquí seguimos hablando sin saber, lo que no ha cambiado es cuando una persona lo van a encuadrar en autónomos, pero repito, lo que sí que no ha cambiado es que lo encuadrarán en autónomos en el régimen general. La única diferencia es que antes, normalmente la Inspección de Trabajo, como priva más sobre el régimen general, cuando da de alta en base en autónomos, pues te ponía la base mínima. Ahora ya con esto es lo que ha cambiado, pero no ha cambiado el encuadramiento, ¿eh? Sí, dime. Bueno, hola de nuevo, soy María Pilar, de la Asociación de Traductores de Aragón. Solamente quería hacer un inciso, que es que los traductores, intérpretes y correctores de textos somos un tipo de prestadores de servicios que hemos emprendido desde cero, desde casa, y trabajamos de siempre, de manera telemática, siempre hemos tenido este problema. Entonces, cuando entran este problema, cuando empiezas a cotizar, no tienes clientes, cuando empiezas a cotizar estás a cero, un mes, otro mes. La gente joven nos pregunta a nosotros, oye, ¿ahora qué hago? ¿Me doy de alta, no me doy de alta? ¿Cuándo me doy de alta? La gente no puede emprender. La gente joven no puede empezar a ser traductor, a ejercer profesionalmente de traductor o corrector, profesionalmente y de acuerdo a la ley, porque hasta que no tiene una cartera de clientes no puede pagar nada. Y es que es algo que ha pasado toda la vida. Y siempre dicen, no, hasta que no llegas hasta el mínimo de ingresos, no pasa nada si no te das de alta. Vale, uno de mis estudiantes, pues fue amonestado porque cometió el error de trabajar y no darse de alta. Se dio de alta en Hacienda, pero no la cotizó en la Seguridad Social y claro, pues le multaron. Porque le habían dicho lo típico, no, si no cobras más de 6.000 euros al año, no debes cotizar. Entonces, sabemos esta problemática porque los traductores, los correctores y los intérpretes la hemos vivido de siempre, pero no conseguimos que se nos ayude un poco a poder empezar o volar. Sí, pero vamos a ver. Una cosa es la cuestión de las dificultades que pueda tener en vuestra actividad o cualquier otra actividad, que yo no las discuto, pero aquí hay un elemento importante, que debemos explicar. Y es que precisamente estas normas lo que hacen es cambiar un poco la idea inicial. Pero la Seguridad Social en España, que es un sistema, yo aquí doy mi opinión personal, pues muy bien desarrollado históricamente, lo que no está estable no es un sistema fiscal. Es decir, la Seguridad Social en España lo que te da es una acción protectora y considera que el trabajo, evidentemente, requiere un encuadramiento obligatorio. Y ahí da una acción protectora, que es una acción protectora que incluye todo tipo de prestaciones. Unas prestaciones, pues desde la asistencia sanitaria, aunque ahora ya es universal, desde que se modificó la norma en el año 90, pero hasta las prestaciones de muerte y supervivencia, incapacidad, jubilación, todas las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que te da es una seguridad de que tú vas a recibir una serie de prestaciones por un sistema obligatorio y que no se discute. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Nunca ha habido voluntariedad, porque es un sistema obligatorio, y nunca ha tenido nada que ver con los ingresos. No sé si me explico. Es decir, porque es un sistema que se ha establecido así. Por eso, cuando metemos el tema de los rendimientos, provocamos un poco
preguntas como la tuya, no sé si me explico. Entonces, es decir, aquí no estamos hablando de un sistema fiscal, es decir, porque aquí lo que estamos hablando es un sistema de seguridad social donde hay unas prestaciones contributivas y otras prestaciones no contributivas. Y las prestaciones contributivas se financian fundamentalmente a base de cotizaciones de empresarios y trabajadores. Este es el sistema español. Si en el futuro, por eso nunca se ha metido el tema de los rendimientos. Es decir, daba igual lo que gane un señor o lo que no gane un señor. Usted paga una cuota en función de que va a recibir una serie de prestaciones y con esa cuota la paga porque es obligatorio. Si a usted le va bien, coge la mínima, y si a usted le va... O sea, si a usted le coge la mínima, si no le va bien, o aunque le vaya bien, pues puede coger la mínima y coge la máxima. Aquí ya, yo no soy quien para criticar nada, pero lo discutible, como tú muy bien dices, de esta norma es, oiga, no me mezcle los ingresos aquí. No me mezcle los ingresos aquí porque va a motivar esa situación, ¿no? Pero si seguimos un poco con el tema, dice, la reforma crea específicamente una tabla reducida, que es lo que tú preguntabas, crea una tabla reducida como indica el artículo 308. El artículo 308 luego lo vamos a ver, y luego hace la única modificación que hace en el Estatuto del Trabajo Autónomo, que es eliminar cualquier referencia al contrato, al trabajo a tiempo parcial. O sea, el trabajo a tiempo parcial que permitía el Estatuto del Trabajo Autónomo de la Ley 20/2007 se elimina. Entonces, si seguimos con este asunto, vamos ahora con la cuestión primaria, que esta es fundamental y esta sí que es importante. Vamos a pasar aquí. Vamos. Bueno, antes de esto, vamos a ver... Había otra pregunta, vale, no sé perdón. si puedes... Sí, claro. Perdón, es que hablando de los rendimientos, que es el caballo de batalla, Sí. se me está ocurriendo un caso muy práctico que tenemos en cualquier esquina. Una frutería que esté en el matrimonio, la pareja o quien fuera, dos autónomos llevando la frutería, ¿cómo se dividen esos rendimientos? ¿O cómo se consideran a la hora de la cotización? ¿Por horas, por 50%, por... Quiero decir, una frutería que, no sé, que venda al mes 10.000 euros, o una marisquería, o un bar, No, porque haya dos autónomos. El concepto va a ser por los ingresos que declare cada uno. Dependiendo, va a depender de que sea con una comunidad de bienes, sociedad civil, pero bueno, al final va a depender, va a depender de lo que tú declares. Vale, o sea, el que lo declare. Y, vale. Sí, claro. Es decir, vamos a ver, con esto puertas al campo no le pueden poner. Sí, estamos hablando de un matrimonio que tenga una frutería, ¿no? Ese es el ejemplo. Correcto, me da Pues igual. dependerá de los ingresos que se imputen. Claro. Pero debería ir... Esa Sí, es sí, la sí, pregunta. no, que porque luego lo vamos a ver. Pero, te quiero decir actualmente... pero va a depender de los... Le ponen el mínimo, pero tendrá que declarar los ingresos. Pero actualmente ese cónyuge o pareja o lo que fuera está por la mínima. Entonces, ahora igual. No, ahora tiene una regulación específica, luego lo vamos a ver entre el autónomo societario y el autónomo normal que establece la norma. Pero va a depender también del rendimiento. Ahora vamos a ello, ya lo vas a ver. Vamos a ver cómo se implementa la cotización. Lo que te está diciendo es que todo el mundo va a tener que hacer una declaración de rendimientos económicos netos del trabajador autónomo. Este es el punto de inflexión. Tú cuando te das de alta vas a tener que hacer la declaración y para los que están dados de alta en el primer año vas a tener que hacer la declaración. Y tú vas a tener que hacer una estimación. Tú vas a tener que hacer una estimación de cuáles son esos ingresos. Que yo sé que ahí puede venir la primera pregunta del millón. ¿Y yo qué sé qué ingresos voy a tener el mes que viene? Por eso te están diciendo, ¿no?, que hagan una estimación. O sea, es una declaración que luego ya se regularizará y tú vas a hacer una estimación de esos ingresos. Al final del año, cuando ya estén los ingresos traducidos porque ya los has declarado, pues evidentemente ya eso lo regularizarán, como luego veremos, al alza y a la baja. Pero fijaros lo que es importante, que yo a esto sí que le doy mucha importancia, quizá por mi actividad anterior. En las altas de oficio, ¿qué es una alta de oficio? Es cuando tú no te has dado de alta y por hablar coloquialmente te han pillado o te han denunciado. Y te da de alta de oficio la administración. Es decir, te da de alta de oficio la tesorería pues por un mandato judicial, ¿no?, de una sentencia o porque la Inspección de Trabajo ha propuesto una alta de oficio y es firme. Te dice, en las altas de oficio presentadas fuera de plazo, las presentadas fuera de plazo para el periodo que esté presentado fuera de plazo, dice, se cogerá la base del tramo 1 general en el periodo.
sea, la base de lo que hemos visto antes, del tramo 1, del de menos de 650 euros, dice del periodo desde la fecha real del alta, perdón, no es de tarifa reducida, sino del tramo 1 de la general, desde la fecha real de alta hasta el último día del mes anterior a la fecha de efectos del alta, salvo que la Inspección de Trabajo determine una base superior. Esta es la pregunta. Yo quizá porque, ¿cómo que una base superior determine la Inspección de Trabajo? La Inspección de Trabajo determina una base de cotización en el régimen general. En el régimen especial de autónomos nunca se ha determinado una base superior, que yo sepa, a la base mínima, en las altas de oficio, en autónomos. Con lo cual, yo entiendo que aquí la Inspección de Trabajo, por eso es novedoso, tendrá que declarar en el alta de oficio, se tendrá que basar en los mismos tramos. O sea, en el tramo, te dice, tramo 1 de la escala normal, no de la reducida, tramo 1 de la escala normal y lo que determine en función de los ingresos. Con lo cual, eso también va a cambiar el tema de actuación de la Inspección de Trabajo a estos efectos. Eso ya se desarrollará con el tiempo, pero bueno, es importante que se conozcan. Y te dice que los trabajadores, es decir, los que al 1 de enero del 2023 ya estemos de alta en el RETA, deberán comunicar por medios electrónicos a la Tesorería la previsión de ingresos y la base elegida dentro de su tramo. Y antes del 31 de octubre cualquier modificación que pueda afectar. Dice, hasta tanto no ejerciten esta opción, seguirán cotizando durante el año 2023 sobre la base que ya se tenía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, en el proyecto de presupuestos generales del Estado, viene a establecer que los trabajadores que no hayan ejercido ninguna de las opciones anteriores mantendrán a partir de enero del 23 la base de cotización por la que venían cotizando siempre que esta sea igual o superior a la que respondería por aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley. Con lo cual, yo aquí se infiere claramente que el control y el cruce con la agencia tributaria pues va a ser exhaustivo. Ya prácticamente lo es, ¿eh? Os quiero decir que ya tanto la Tesorería como la Inspección de Trabajo como la agencia tributaria pues ya tienen un funcionamiento de coordinación importante que en agosto salió, pues por ejemplo, la colaboración con la Inspección de Trabajo, etcétera. Yo creo que esto ya se unifica en el sistema de control de una forma eficaz. Bueno, ciertamente es una forma eficaz de hacerlo. Y ahora dice, una vez fijado el importe de los rendimientos, es decir, y atención, presentado el IRPF, es decir, presentado el impuesto a la renta de las personas físicas. O sea, aquí pasamos, como tú muy bien comentabas, aquí pasabas de un sistema en que tú cuando... Vamos a ver, es que esto es la diferencia importante que quizá los que ya tenemos una edad, pues nos cuesta más centrarnos en esto, porque esto ya empieza a parecer más un impuesto que lo que era la finalidad del sistema de seguridad social. Es decir, la seguridad social era obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria? Porque se ha considerado siempre en nuestro país que tiene que ser obligatoria porque la acción protectora del Estado, como mandata el artículo 41 de la Constitución, que dice los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social. O sea, eso es un mandato constitucional dentro de los principios rectores de la política económica y social. No es un impuesto. O sea, no perdamos de punto la base filosófica del asunto. La base filosófica del asunto es que los poderes públicos, por mandato constitucional, tienen que mantener un sistema de seguridad social que se bifurca en dos modalidades, la contributiva y la no contributiva. Prácticamente hasta el año 90 la no contributiva, bueno, hasta el año 85, ya en el año 90 con la ley de pensiones no contributivas empezó a haber pensiones no contributivas, que nos sorprendió a todos en esos años que metieran una prestación no contributiva en el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque si metes una pensión no contributiva en el sistema de seguridad social, ya las fuentes de financiación exclusivamente por cotizaciones ya no guarda la relación. Daros cuenta que los presupuestos de la seguridad social son independientes de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, aquí lo único que han establecido es una cosa que por eso no queremos que nos confunda. Es decir, el sistema de seguridad social, por eso he sido yo tan reiterativo esta tarde, el sistema de seguridad social no ha cambiado en su filosofía. Sigue siendo obligatorio, sigue teniendo las mismas reglas, el autónomo que no esté al corriente, cotice lo que cotice, seguirá sin recibir las prestaciones. Eso no ha cambiado, en lo que he leído yo, nada. Ni siquiera no ha cambiado lo fundamental. La duda es que cuando sé que es obligatorio, pero con las mismas frases ambiguas del concepto jurídico indeterminado de la actividad habitual personal y directa. Eso no ha cambiado. Lo único que están estableciendo es que para ajustar el pago, pues establecen un rendimiento económico. Y ese rendimiento económico lo van a sacar con tu declaración del IRPF. En esa declaración, lógicamente,
la tendrán que regularizar al final. La tendrán que regularizar al final porque tú vas a hacer al principio una estimación. Luego te regularizarán al final en devolución o en pago. Y ya te dicen que si lo haces en el plazo que establece la norma, no tendrás, evidentemente, ningún recargo ni ningún interés de mora. Y lo que he dicho ya antes, si te sale a devolver porque en ese asunto porque has cotizado por más, pues te dejan optar en decir, pues mire, manténgame la base que me servirá para las futuras prestaciones o no. Devuélveme la base y automáticamente el sistema informático pues, te reducirá la base de cotización un poco en función del pago. ¿Estamos? Entonces dice, lo que estaba explicando ahora, dice, si la base de cotización fuera inferior a la cuota correspondiente, la base mínima de cotización del tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos deberá ingresar la diferencia hasta el último día sin aplicación de interés de demora ni de recargo. Si la base fuera superior a la cuota correspondiente, la base máxima en el tramo que estén sus rendimientos, la tesorería procederá a devolver y se puede renunciar. O sea, es un sistema muy parecido, yo lo he dicho, a lo que tenían profesionales taurinos y artistas en el antiguo régimen especial y ahora en el sistema especial. Hacen un ingreso a cuenta por actuación y luego, en función de los ingresos que han tenido, pues para que no exceda nunca de la base máxima. ¿Por qué? Porque no se rompe la filosofía, no sé. Lógicamente, lo que pretende el sistema, y aquí también, pues eso es un poco lo que pretende el sistema, y eso tampoco ha cambiado. Hay unas bases mínimas y unas bases máximas, porque aquí tiene que haber una equivalencia lógica, en la acción protectora. Vamos a ver, uno de los principios fundamentales del sistema de seguridad social, en sus 4 cimientos, que son la afiliación altas y bajas, cotización, recaudación y acción protectora. Esos son los 4 pilares del sistema de seguridad social. Y son todos como un mecano. ¿No? Evidentemente, no se deben modificar. ¿Por qué? Porque aquí las bases mínimas y las bases máximas son determinantes para los que no estéis muy iniciados en estos para recibir la prestación. Yo hago una pregunta muy actual. El destope de las bases de cotización. Para los profesionales, fundamentalmente, que estéis aquí. El destope de las bases de cotización, en muchas empresas, eso es un montón de dinero. Yo no me sé la cifra de memoria, pero vamos a ver. Empleados por cuenta ajena que perciban más de 45.000 euros brutos al año. Si destopas la base máxima, evidentemente, fíjate, me lo invento, de 45 a 70, eso no es... ¿Qué es lo que lo diferencia de un impuesto? En que la prestación que recibas, me imagino que tendrán que aumentar las pensiones máximas. Claro, este no es un impuesto que pagas para la colectividad. Esto tampoco es un sistema de capitalización, porque lógicamente luego se cambió con la ley de bases y se pasó a que fuera un sistema de solidaridad de reparto y caja única. Pero evidentemente tus bases de cotización sí que son capitalizadas, por lo menos costan las tuyas. Entonces la cuestión está en que se supone que tendrá que haber una prestación superior a. No sé si queda claro. Es decir, lo digo porque yo no está bien hablar en primera persona, pero ha habido varias generaciones de este país que hemos concebido siempre el sistema de seguridad social como un sistema perfectamente regulado. Y claro, hay cuestiones que no se pueden, esto es una opinión personal, que no se pueden romper. Yo, según mi base de cotización, tendré que tener una prestación, que esto no es un impuesto. Tendré que tener una prestación, además, yo. ¿No? Si ahora sube el IPC y hay que pagar un 8,5 más a los jubilados, pues no haberlo regulado así, pero su derecho tendrán. Ahora, lógicamente, para la financiación del sistema me imagino que será un duro golpe. Pero claro, si resulta que en un sistema de cotización
que en un sistema de cotización que se basa en eso, llega un momento que técnicamente empiezas a pagar por encima de lo que puedes percibir, se convierte en un impuesto. ¿Estamos? Y esperemos que no llegue a ser. Y no estoy hablando de temas de justicia, de equidad, ni de nada, sino en ese tema. La cuestión es, ¿verdad? Yo recuerdo, para los que no lo saben porque sean jóvenes, en España hasta el año 1976 las bases de cotización en el régimen general eran tarifadas, no dependían de lo que se cobraba. Y hasta la ley de bases del 28 de diciembre de 73, hasta el 1 de abril de 66, era un sistema de capitalización. Lo que pasa que en aquella época pues, se debió invertir el dinero en otras cosas, pues evidentemente se pasó a reparto, para con las cotizaciones de los nuevos pagar a los viejos. Lo que pasa es que en aquella época da igual porque la relación de cotizantes era casi 5:1. Hoy en día creo que la última estadística que hemos visto es 1,1 con 1. Y con bases de cotización inferiores a la media. Si el problema está escrito, o sea, que cuidado, yo no soy quien, yo no soy actuario de la Seguridad Social, yo no tengo conocimiento para decirlo. Lo que veo es que lo primero que hay que mirar es si el sistema de la base de cotización y acción protectora tiene un equilibrio. Y yo cuando veo que aumentan las bases de cotización, en el régimen general con el destope, lo primero que pienso, y por eso pongo el ejemplo, es lo mismo que cuando analizamos esto. ¿Suben igual las prestaciones? Porque estas normas solo hablan de la cotización. No se habla de la acción protectora. No sé si me estoy explicando. ¿No? Esa es la cuestión. Máxime, que este también es un problema social importante para resolver. Máxime, en un país donde con la jubilación prácticamente estamos como con la orden de febrero del 67 de vejez. El trabajo es prácticamente incompatible. En un tramo de vida donde la gente tiene una expectativa de vivir 25 años jubilados, pues esa es una asignatura pendiente también a resolver en la compatibilidad de la jubilación con el trabajo. Con independencia de que tú le vas a pagar a un señor la prestación, pero si trabaja además, pues siempre recobrarás parte de esa prestación en impuestos y en cotización. Por sostenimiento al sistema o por la de incapacidad temporal, aunque solo sea. No sé si me explico. Es decir, esto va a tener un cambio de evolución, pero claro, lo que ya sería más curioso en ese tema, esto no lo implica, pero nos queda claro el sistema, ¿eh? Lo digo porque ya cuando empiezas a mirar tramos pasa esto. ¿Qué no se regulariza? Porque esto es importante. ¿Qué no se regulariza? Lo que no se regulariza son las deudas generadas por cuotas no ingresadas en periodo voluntario. Es decir, si tú has ingresado de más en periodo voluntario, de más o de menos, no se va a regularizar, pues bueno, y tampoco no se regularizaron las bases que se han tomado el cálculo para una prestación. Esto es lógico que lo hagan así porque si no para ellos sería un zipizape impresionante. Imagínate modificar toda la incapacidad temporal, todos los meses. O sea, lo que vienen a decir es, oye, esto lo dejamos en paz. Te dice que no serán objeto de devolución alguna y las prestaciones. Con lo cual, ese es el tema. Y ahora vamos a lo que preguntabais antes. Dice, vamos a ver, aquí, si es aquí. Dice, si cogemos el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social, cogemos el artículo 308 y decimos, por resumirlo y de una forma simplificada, dice, los rendimientos netos anuales estarán integrados por los importes de los conceptos establecidos en la nueva regla 1 del artículo 308.1c del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y dice, y lo distingue, por hacer resumen, autónoma persona física. ¿Cómo se calcula para un autónomo persona física? Autónomo persona física, no autónomo societario. Pues dice, los rendimientos íntegros son de acuerdo con las normas del IRPF para el cálculo del rendimiento neto. A eso se le suma tu cuota de autónomos. Y luego se le resta el 7%. Y cuando lees con detalle el 38.1c de la Ley General de Seguridad Social en el texto refundido, pues prácticamente los rendimientos son todos. O sea, son todos lo que va a considerar como rendimiento neto
como rendimiento neto la agencia tributaria. Es decir, para la Administración va a tener una ventaja óptima desde el punto de vista de que eso va a ser... Si queremos hacer rizar el rizo del rizo con este tema, oiga, si a mí luego en IRPF me hacen una liquidación complementaria o hago yo una liquidación complementaria o me la hacen ellos una liquidación provisional luego definitiva o todo ese tema tendrá algún tipo de regulación. Yo aquí solo hablo de seguridad social, ¿no? Cuando dice que las cantidades que ya evidentemente se han generado una prestación o cuando dice las cantidades que sean adeudadas no se regularizarán, que es lógicamente porque si no para el sistema sería imposible, yo ya eso, me imagino que luego la comunicación con la agencia tributaria, ¿qué pregunta puede ocurrir? Pero esto es hablar por hablar, ¿eh? Puedes decir, pues con ese dato te podrán pedir 4 años de atrasos más el 20% de recargo más la sanción con la LISOS, ¿no? Es decir, si tú has declarado unos ingresos X y has pagado una cuota por debajo, ¿no? Si tienes una liquidación de la agencia tributaria firme en el cruce de datos donde demuestran, interrumpida la prescripción, que tus rendimientos serán superiores, pues la Seguridad Social, esa es mi duda. ¿Te hará una liquidación complementaria? Habrá que determinar si luego esa base te computará o no. A ese detalle no se ha llegado. Pero la lógica es absoluta. Daros cuenta, para los que no estáis muy metidos en esto, aunque muchos de los que estáis aquí estáis muy metidos, y me corregís a mí. Vamos a ver. La agencia, siempre que hay un acta de liquidación de la Inspección de Trabajo de Cuotas, ¿pasa los datos a la agencia tributaria? Siempre que hay una actuación de la agencia tributaria, ¿pasa los datos a la Inspección de Trabajo? Lo lógico es que así sea. Otra cosa es que se pueda producir más o menos por dificultades de gestión, por los problemas que pueda haber, que es difícil. En los años 80 era imposible. En los años 80, que era todo en papel y se presentaban estas declaraciones de renta a mano, ¿no? Todos, algunos de aquí las habéis conocido, pero ahora, hoy en día, no es tan difícil. Con lo cual, esto pues acabará teniendo una equivalencia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Pues, además, el Real Decreto de 84, el Real Decreto 84/96, en el artículo 35 lo establece claramente. Tanto los efectos de las altas fuera de plazo, como respecto también las cotizaciones fuera de plazo por infracotización. Es decir, esto requerirá un desarrollo. Lo digo porque ahora sí que se van a detectar situaciones, esta sí que es nueva, antes no se detectaba. Por eso hago hincapié yo en las actuaciones de oficio. Es decir, tú antes habías elegido la base mínima, ¿no? O una base determinada, te da igual ganar millones de euros que lo que fuera. Tú habías elegido esa base y punto. Y si habías elegido esa base y la pagabas, como tú muy bien has preguntado, daba igual que ingresaras menos, no me explico. Lo podías modificar en el plazo que lo podías modificar. Esto ya pues puede suponer un cambio. Desde el momento que le has metido los rendimientos, yo, en mi corto entender, la función más importante que veo es esa. Que ya no has perdido la voluntariedad. Ahora va a ser la declaración, como hemos visto, de IRPF la que te va a decir. Si pasamos al autónomo societario, pero dice autónomo societario, dice, se computa en la totalidad, esto lo regula en el 305.2b y E de la Ley General de la Seguridad Social. Dice, se computa en la totalidad de los rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados de la participación en los fondos propios de aquellas entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del impuesto sobre sociedades, una participación de igual o superior al 33% del capital social o, si eres administrador, igual o superior al 25%. Así como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivadas de la actividad en dichas actividades y ahí restan un 3%. Eso es lo que está previsto. A tu pregunta, porque a mí me gusta siempre, aunque no sepa la contestación, mojarme. ¿En sociedades civiles particulares, comunidades de bienes? Pues yo me imagino que ahí, como eso es un pacto societario libre, dependerá de los ingresos, ¿no? ¿O qué opináis? O sea, en tu pregunta que has hecho, es decir, dependerá de lo que cada...
Sí, pero ahí sí, sí. Sí. Que Pero de alguna forma tendrán que calcular el rendimiento. Sí, pero lógicamente, pero no, esas personas no es una persona que está prestando un rendimiento, aunque esté en el impuesto de sociedades, muchos de ellos tendrán una nómina. sí, claro, lo mismo que en otro. Lo calcularán, yo entiendo que por esa nómina. Y las comunidades de bienes, en principio, si no han cambiado los criterios de interpretación, son ya marginales. Están en el impuesto de la renta. Son marginales porque si la instrucción no ha cambiado, cuando se produjo la reforma Montero, que los pasaron de un impuesto a otro, salió una circular de Hacienda, creo, no sé exactamente qué rango tenía, que dijo que el que fuera con una comunidad de bienes para constituir una nueva actividad, que aquí en Aragón, por lo que fuera, ya lo estaban aplicando. Yo había estado destinado en otra comunidad autónoma y además en Hacienda y luego agencia tributaria, o sea, y entonces allí se constituían muchas comunidades de bienes. Y yo, que no estaba entonces en el servicio que está ahí ahora, soy Juan Luis Álvarez del Servicio Apoyado a la Creación de Empresas del INAEN, pues se lo pregunté al compañero que lo llevaba entonces. Le digo, oye, y yo nunca os hablo, porque allí era muy habitual, en vez de la sociedad civil, constituir la comunidad de bienes. Y yo siempre he buscado textos que diferenciaran una de otra y luego al final pues nunca quedaba claro que... Pero aquí, de hecho, que no de derecho, parece ser que ya no las admitían. Pero a partir de eso hubo una circular y a todo el que iba con una comunidad de bienes para hacer una actividad empresarial o actividad mercantil en un amplio sentido, ahí cabían empresarios, profesionales y todo, a eso les transformaban en un CIT de comunidad, o sea, de sociedad civil, y los mandaban al impuesto de sociedades. No sé si eso luego ha tenido alguna evolución o no. Yo lo desconozco también, pero vamos, yo pienso como en las sociedades civiles obligaban al alta en autónomos. Sí, sí. Y eso no ha cambiado porque... Sí, lo que pasa es que la única exclusión es para las sociedades patrimoniales. Las sociedades civiles pueden tener también socios no prestacionistas, que por eso mismo les cambiaron al impuesto de sociedades, porque el tema era, pues bueno, ya sabemos, la optimización fiscal. Un grupo familiar eran miembros los 4, luego de autónomos estaba solo de alta 1 prestando servicios y luego dividían los rendimientos y tal, con lo cual... Como el impuesto de la renta es progresivo y hay una parte que no tributa, pues al final no tributa. Ya, pero... Ese fue el principal motivo. Yo deduzco, no lo he leído, sí, que fue el principal motivo de cambio del impuesto de la... Porque ahí se obligó a llevar impuestos de sociedades a entidades que iban desde una tienda de chuches a 2 pintores que pintaban, 2 pintores que eran socios al 50%. Y claro, se les cargó con una... Bueno, aquí todo se asume. Yo, bueno, en los tiempos en que estaba en Hacienda, que fue el tiempo de la evolución fiscal, de que se estuvo montando el sistema, pues lo que ocurría es que cada vez que decían que iba a haber una simplificación, había más obligaciones fiscales. Y aquí ahora en Seguridad Social yo temo que va a pasar lo mismo. Antes, cuando... asesoro un poquito a la gente, le digo, mira, en seguridad social tienes que elegir una cota, te puedes mover en estos parámetros, qué edad tienes, ten en cuenta que luego si quieres cotizar los últimos años más vas a tener una limitación. Ahora eso ya no vale. Sí, Y entonces va a haber una carga de trabajo, dicen que va a haber APP y todas estas... Es como el programa Padre. El programa Padre sirve para que uno se lo pueda hacer mismo si tiene una mínima cultura y además es solo trabajador por cuenta ajena. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Pero en la seguridad social lo que dices ya se está produciendo desde hace años. Es decir, pero es muy importante lo que tú dices por una sencilla razón, porque esto no lo puedes sacar del contexto. O sea, lo que no puede haber es regulaciones particulares. Y yo te pongo un ejemplo muy claro. Hasta 1990, y digo 1990, únicamente no podían ser, es decir, se consideraban todos trabajadores por cuenta ajena, salvo el cónyuge y los hijos sometidos a patria potestad. En Seguridad Social tenemos un problema enorme para el régimen especial de autónomos, que es que sigue rigiendo que para estar de alta en el régimen especial de autónomos tienes que tener 18 años. Y hay mucha gente que a partir de 16, que colabora con sus padres en ese tema. ¿Qué ocurre en el año 90?
ocurre en el año 90 que como ya empiezan a ver que ese tipo de empresas familiares y evidentemente incluso de socios que eran cuenta ajena, se preparaban las prestaciones, pues entonces sacaron una circular para intentar llevar a autónomos a todo el mundo. Y esa circular es la que desemboca luego ya con la disposición adicional 27ª de la Ley General de Seguridad Social y la que tenemos ahora con el rollo del 25, el 33, el control efectivo, si convives y no convives, todo ese galimatías que luego se va al 305 de la Ley General de Seguridad Social. Pero eso ¿por qué es? Eso es exclusivamente para que no se preparen las prestaciones. Daros cuenta que venimos de un país que hasta prácticamente la Ley 26/85 de 1 de julio, la jubilación te la calculabas dividiendo 24 por 28 meses, los 2 últimos años, aunque fueras el dueño de la empresa. Que podías haber estado en base mínima toda la vida y los 2 últimos años te ponías la máxima y te la pagaban por esa, aunque fueras el dueño de la empresa. Reaccionaron lógicamente en el 90, la jurisprudencia, como es ponerle puertas al campo, empezó a poner problemas y se han ido modulando, ¿no? Se han ido modulando hasta el artículo 305 actual. Es decir, que eso no tiene una cuestión tampoco lógica con el sistema. Antes el sistema era distinto. Yo no digo que estuviera mejor ni peor. Lo que estamos diciendo que antes ahí no daba dudas de interpretación porque eran todos trabajadores por cuenta ajena. Y los únicos que no eran trabajadores por cuenta ajena, pues obviamente eran el empresario persona física. Como tú muy bien has dicho, el empresario persona física ha desaparecido, la sociedad civil particular también ha desaparecido, comunidades de bienes pues ya prácticamente no, las únicas actas que se levantarán serán a comunidades de propietarios, me imagino, ¿no? Que si no está dado de alta el empleado de la finca urbana, no se me ocurren más ejemplos, ¿no? Sí, claro, ya, pero tampoco en aquellos años el empresario persona física, su poder adquisitivo le permitía todo, y hoy en día pues persona física llevando una empresa, sobre todo teniendo trabajadores por cuenta ajena y con las responsabilidades igual en materia de prevención de riesgos laborales, pues es una situación que puede ser incómoda a los efectos de responsabilidades, igual que ser una sociedad civil particular. O sea, eso ha cambiado el modelo, pero también por autodefensa, ¿no? Normal. O sea, vosotros sabréis más, pero aún se sigue viendo empresarios persona física, pero hoy para ser empresario persona física tienes que tener un negocio muy controlado. En nuestro servicio el 85% son empresarios persona física. ¿Son? Sí, pero serán... Alguno con trabajador. Sí, por eso. Empiezan a... El 85% es empresario individual. Sí. Y bueno, yo creo que está al margen hasta de los 2 trabajadores y tal, que a partir de ahí ya es más extraño. Eso mejor las gestorías y tal, si hay aquí gestorías, asesorías y demás, seguro que conocen mejor esa situación. Ya, pero vamos, que te voy a decir que sin trabajadores es normal. Yo les digo, mira, si ya tienes trabajadores y tal, pues tienes que girar hacia lo de la sociedad limitada y tal, aunque no pienses que el ser administrador único es, o sea, al tener una sociedad limitada te autoriza a hacer todo tipo de trapecerías y dejar todas las deudas que te parezca, porque cada vez se levanta más el velo. Sí, cada vez sí. Bueno, pero automáticamente, o sea, estamos de acuerdo. Ahora pasamos, si os parece, vamos a mirar un poco lo que habíamos preguntado antes vamos a ver los importes computables. Sigue estableciendo el artículo. Se computan los rendimientos procedentes de todas las actividades económicas empresariales o profesionales. Todas. Empresariales o profesionales ejercidas por la persona trabajadora en cada ejercicio, a título individual o como socio integrante de cualquier tipo de entidad. Y dice, aunque el desempeño de algunas de ellas no determine la inclusión en el sistema de seguridad social. A mí esta parte me parece la parte nuclear. Porque es que más explícita no puede ser. O sea, lo que está diciendo es, se computan los rendimientos procedentes de todas las actividades económicas, empresariales o profesionales, ejercidas por la persona trabajadora en cada ejercicio a título individual o como socio o integrante de cualquier tipo de entidad. Y aunque no motiven la inclusión en el sistema. Dice, para cada una de ellas, cuidado, para cada una de ellas se calculará, de acuerdo con lo previsto en las normas del IRPF,
el rendimiento neto, según sea el método. Dice, estimación directa, el rendimiento neto incrementado en el importe de las cuotas de seguridad social y aportaciones a mutualidades alternativas del titular de la actividad. En estimación objetiva, el rendimiento neto previo minorado en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el rendimiento neto previo en el resto de supuestos. Entidades de atribución de renta, entidades, estimación directa, el rendimiento neto y estimación objetiva, actividades agrícolas, forestales y ganaderas, el rendimiento neto minorado y en las otras el rendimiento neto previo. Luego, determinan el número de días de alta a regularizar en el año. Y esto ya es más específico. Esto se está refiriendo cuando hay altas fuera de plazo o cuando hay altas de oficio. Y te dice, determina el número de días de alta a regularizar en el año. Dice, descontando días entre la fecha real del alta y fecha de efectos del alta, y días de alta de oficio por la tesorería, días que no ha declarado ingresos en IRPF, días de aplicación de la tarifa plana del 338, que luego veremos, días que hayan sido tenidos en cuenta, etcétera. Luego te dice, el importe del rendimiento neto, según lo indicado, sumadas cuotas y restado el 7 o el 3% que hemos hablado antes, se divide entre el número de días de alta a regularizar, ya calculado, y se multiplica por 30. Se suma el importe de las bases de cotización provisionales quitando el importe proporcional a los días antes descontados. Es decir, solo se toman las bases que al final se van a regularizar. Y este importe de las bases a regularizar también se divide también por el número de días de alta a regularizar y se multiplica por 30. Se determina el tramo que corresponde aplicar el cálculo de la regla 2, ingresos partido por días a regularizar. Se contrasta el tramo de la regla 4 con el cálculo de la regla 3. Esto parece ya lo de los... Entonces, aquí esto ya... Es absurdo seguir leyendo. Esto tienes una cuantía y haces el tema y esto, pues, lógicamente necesitará de una aplicación informática y lo que hemos visto antes. Si es inferior al mínimo, la base definitiva será la mínima de dicho tramo y se reclamarán las diferencias y si es superior al máximo, se devolverán las diferencias antes del 30 de abril siguiente. Lo que hemos dicho antes, no vamos a entrar en ese asunto porque ya lo hemos explicado y dice, estarán... Obligación de presentar declaración de IRPF. Esto es importante y esto ya viene en otra ley, que es la Ley 35/2006, ¿no? Que todos conocéis. Y dice, nueva redacción del artículo 96 de la Ley 35. Estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del periodo impositivo hubieran estado de alta como trabajadores por cuenta propia, en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos o en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores del mar. Con lo cual, yo sigo con mi duda del tramo 1. Porque claro, dice, fijaros, estarán obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que por cuenta propia en el régimen especial de trabajadores autónomos y en el régimen especial de los trabajadores del mar. ¿Esto qué significa? Por traducirlo, si yo gano 200, vuelvo al de las clases de alemán. Y aquí os pido opinión, porque igual es las normas que son nuevas. Es decir, si lógicamente esa persona recibe un pago oficial, ¿no? Donde hay un pagador o varios pagadores, en donde, pues claro, habrá que resolver la mayor. Es decir, ¿tengo que estar dado de alta en autónomo o no? ¿No? Porque aquí la condición para cuando modifica la ley del IRPF, para la condición de declarar renta, ya no te está diciendo cuando estés de alta en autónomo. ¿Y cuándo estás de alta en autónomo? Yo pongo un ejemplo, y que me perdone, es que no me gusta a mí poner ejemplos porque no me gusta identificar nada. Pero pongamos... Vamos a ver, que yo soy monitor de cricket, que como aquí no se juega, pues, ¿no? Yo doy clases de cricket de 7 de la tarde a 9 de la tarde en un club. Y no el club, porque si no sería trabajador por cuenta ajena. Directamente los alumnos de cricket me pagan 60 euros la hora. Ese es el ejemplo. ¿Qué es antes? ¿El alta o los ingresos? El alta. Y este artículo pues lo solventa en la ley del IRPF. Lo que te está diciendo es, oiga, es que yo no estoy de alta. Pues te darán de alta. Aquí quería llegar yo.
porque aquí hay expertos fiscalistas, tú le preguntas a alguien que no está dado de, y yo no soy fiscalista, pero hombre, algo oyes. Entonces, si tú le preguntas a alguien que no esté de alta en autónomos porque se crea que no tiene que estar obligatoriamente en el sistema de la seguridad social, o me lo invento, o porque crea que tiene que estar pero no esté, ¿no? Que también habrá alguno, ¿no? Pues la circunstancia es que aquí ya ha venido el asunto. ¿Me entiendes? De forma, porque ¿cuándo tenían que declarar? En base a unos ingresos, ¿no? Aquí ya no están los ingresos. Aunque, ¿no? Será cuando dicen que estén de alta no significa, si no estoy, no. Se supone que esté o tenga que estar, ¿no? De alta en autónomos. Pues imagínate el lío. Entonces sí que tiene sentido lo del tramo 1. Pero lo que no tiene sentido, me refiero del tramo 1 reducido, lo que no tiene sentido del tramo 1 reducido es la cuantía. Yo por más que lo leo no llego, o sea, y perdonadme, que estoy sentado aquí en teoría, es que no tengo medio de saberlo, porque esto es muy pronto para preguntarlo. Y aunque haya entrado en vigor, también será, me imagino, difícil, pero ¿entendéis un poco lo que voy? ¿Entendéis el verdadero problema de esto, teniendo en cuenta determinadas actividades? Pero es el mismo problema que hemos tenido siempre, no es nuevo. Sí, pero no, sí, pero el problema, pero no es nuevo. El problema es que tú antes, y corregirme los fiscalistas, las declaraciones de renta se presentan a partir de una cuantía económica, ¿sí o no? Y si no tienes esa cuantía económica, no presentas la declaración de renta. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando no sea una actividad empresarial que tengas que declarar. Sí, bien, pero Me da igual que sea por debajo de los 22.000, si es una actividad sí, empresarial. ya, pero yo no me estoy refiriendo a los que están regularizados. Yo me estoy refiriendo a un amplio sector de personas que tienen una especie de autoempleo, ¿no? Sin motivar el alta en el régimen especial de autónomos. Pero que yo entiendo que eso no lo han modificado. La habitualidad sigue siendo la habitualidad. Si yo tengo una tienda de pipas Sí. que abro todos los días y cierro todos los días y resulta que me va mal y gano 500 euros, yo tengo que estar de alta de autónomos. Ya, porque pero- hay una habitualidad. Pero convendrás conmigo que esta modificación, en eso tienes toda la razón. Por eso lo he dicho yo al principio, estamos igual que desde el principio. Pero convendrás conmigo que con esto va a saltar. Hombre, indudablemente, claro que va a saltar. Con esto va a saltar. A eso me estoy refiriendo yo, que con esto va a saltar. Pero que el que da clases de alemán y gana 300 euros al mes no lo declaraba y seguirá sin declararlo. No, pero bueno, pero Entonces si da, ahí no lo van a cazar. pero si da clases de alemán igual, porque voy a poner un ejemplo más a mi favor. ¿Eh? Ah, pero, hombre, claro. Sí, claro. Claro, bien. O, pero no o es el aquellas caso. colaboraciones. Vamos a ver, la duda que tenemos siempre con lo de habitual personal y directo. Un conferenciante de estos, es un ejemplo coloquial, pero exacto. Un señor que da una sola conferencia al año porque es un premio Nobel y le pagan 200.000 euros. No es habitual. ¿No? Pero evidentemente esto requiere una regulación. Sí. Por lo menos, no digo determinante, pero requiere una regulación porque pueden salir situaciones muy importantes. Vamos a ver, acordaros de la mítica sentencia de los 80 de los subagentes de seguros. Subagentes de seguros, ¿os acordáis? Que mantenían la prima y sobre todo incluso personas que ni trabajaban porque mantenían la prima que les había dejado el difunto o la difunta, ¿no? Pues esa sentencia, La cartera. La cartera. la retribución de la cartera, por el problema, ¿os acordáis, no? De toda esa situación y, bueno, pues lo único que se puede pedir es un poco de claridad. Yo esto creo que es un tema que sí que puede generar, pues, una actuación que yo sé que no ha cambiado, pero bueno, esto sí que cambia el 305.
Yo entiendo que el mayor problema va a ser la persona que declara 500 euros al mes y paga 700 de autónomos. Esos tienen el problema. Porque al cruzar... Sí, pero bueno, pero yo también voy, y no estoy equivocado en eso, creo que la persona que hasta ahora, pues evidentemente, podía dar esas clases y corregirme los fiscalistas, aunque las declarara el pagador, no se cuestionaba hasta la fecha el alta en autónomos la administración. Normalmente cuando está exento de IVA. Sí, pero no sé. Sí, claro, pero no sé. Pero es que de hecho hay mucha situación. Yo ni cuando estaba allí ni fuera, a mí yo he ido a temas de cambio de encuadramiento, pero no a temas de alta, en este escenario. Bueno, lo que sí que está claro que ahora es que si se ha modificado la norma, ¿no?, a los efectos de presentar la declaración, dice, se establece en cuanto a los trabajadores autónomos que no presentan la declaración de IRPF o la han presentado pero no han declarado ingresos, y les dice, a efectos de determinación de los rendimientos netos, cuando resulte de aplicación el régimen de estimación directa, se aplicará como base de cotización la mínima para contingencias comunes incluida en el grupo 7 del régimen general de la Seguridad Social. Socios y familiares colaboradores. Dice, bases excepcionales. Esto ya se entrará al detalle, pero bueno, damos a título de ejemplo si os parece. Dice, autónomos incluidos en el RETA por los artículos de la Ley General de Seguridad Social 305, ¿no? Socios de mayoría de capital con control, socios laborales que tienen el 50% con su cónyuge o parientes de segundo grado o familiares colaboradores. Dice, no podrán elegir una base de cotización mensual inferior a la fijada para el grupo 7 de cotización por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Bastará 90 días al año en una de estas situaciones para cotizar todo el periodo así. Establecen un periodo transitorio. Autónomos que a 31 de diciembre del 22 venían cotizando por una base de cotización superior a la que le corresponda por razón de sus rendimientos podrán mantener dicha base. Si renuncian a la cuantía, garantía de mantenimiento de la base mínima de cotización a efectos de pensiones para los trabajadores autónomos con menores ingresos. Dice, a efectos del cálculo de las pensiones del sistema para los autónomos con menores ingresos en situación de alta en el RETA a 31 de diciembre del 22 se les aplicará durante 6 meses en 2023 y otros tantos en 2024 una base mínima de cotización de 960 euros. Y una pregunta, ¿se mantienen los topes a la cotización en función de la edad del autónomo? Y dice, la modificación normativa elimina las actuales restricciones asociadas a la edad para la cotización por autónomos. Con el nuevo modelo, las personas trabajadoras de 47 años o más cotizarán por ingresos reales. Es decir, será posible elevar su base de cotización en la última etapa de su carrera laboral siempre que se incrementen sus ingresos. Lo he dicho antes, fijaros que hemos pasado de que no te preparas la base de jubilación, me vais a perdonar el tema coloquial, a que te la compres. ¿Eh? Sí, pero ya, bien, pero sí, pero ya, pero entonces la figura de la prestación se pierde un poco. La figura de la prestación se pierde un poco. Porque, hombre, vamos a entrar en esto. El artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, respecto a la consideración de fraude en la elevación de bases. Es que esto es un mecano. Es que a nosotros nos gustan los sistemas que tengan una regulación en un contexto global y homogéneo. Es decir, la Seguridad Social española siempre ha sido una de las mejores legislaciones del mundo, hasta hace unas décadas. Porque es como un mecano. Es decir, todo tiene sentido. Todo cuadra. O sea, era algo, estarás mayor o menor de acuerdo, pero todo cuadra. Periodos de carencia, bases reguladoras, tipos, prestación, incompatibilidades. Claro, si se rompe esa fórmula, pues ya estamos en lo que tú comentas, en una regulación muy sectorial. No sé, pues claro,
Tú si lo miras esto desde el punto de vista de que desaparece el límite de los 47 años, y tienes tú toda la razón cuando dices, claro, con un periodo, lo que sale hoy en el periódico, ¿no? En el Heraldo, dices, sí, claro, con un periodo, pero claro, yo no voy a decir un aspecto grosero de una maternidad o una prestación inmediata en ese tema, pero claro, esos incrementos de las bases que establece el 166 de la Ley General Social, que establece, invierte la carga de la prueba en la presunción del fraude cuando la base de cotización se aumenta en los 2 últimos años, y luego encima te dice el Tribunal Supremo que el fraude es fraude y no se le puede poner un límite de 2 años. Con lo cual, cuando te parece fraude, no te sirve de los 2 años. Y cuando lo haces en los 2 últimos años, hay fraude. De los que pasamos por el juzgado a defender estas actuaciones lo vemos. Entonces, el autónomo que va a recibir una prestación o que va a percibir una prestación y se ha aumentado las bases, claro, que me vas... Es decir, eso, te quiero decir que una norma de estas requiere una regulación más compleja. Vosotros estáis muchos en la práctica. Yo he visto cortes de prestación desde 10 años antes porque se aumentó la base en un 50%. Y calcular la pensión de jubilación por la base de cotización de hace 10 años. E ir al juzgado. Es decir, que antes ahora no funcionan como... Y me parece bien, o sea, te quiero decir, al revés, lo hacen bien. O sea, ellos automáticamente cuando ven un incremento de bases no justificado, y más en trabajadores por cuenta ajena, porque el autónomo, mira, pero en trabajadores por cuenta ajena te van a decir que justifiques el incremento de la base. Es decir, en cuenta ajena se llega a discutir, y a mí me parece una cuestión que es rara, pero es una cuestión que es normal, claro, si lo que decimos siempre del sueldo del padre al hijo en una empresa. Es que esto tiene que funcionar, o sea, no sé si me explico, esto tiene que tener un marco. ¿No? Y a mí me gusta poner ejemplos concretos porque, como todos los que estamos aquí, ya hemos visto muchos. Si yo tengo un hijo en una empresa, no es el caso, pero si yo tengo un hijo en una empresa y porque es mi hijo le pago 3.000 euros y en su categoría profesional el convenio colectivo marca 1.725, cuando genere una prestación tendré un problema. Porque me la pagarán por 1.725. Y dices, oiga, ¿y un padre no le puede poner al hijo el sueldo que le dé la gana? Pues no. Cuidado, si lo tiene de director financiero o de CEO, pues no sé si me explico, pero si lo tiene... es que eso hay un ejército. Hombre, podrá, pero la cotización no tendrá la misma... Será solo por 1.700 puntos. No. La cotización será por lo que le pague. Estamos hablando del régimen general, con lo cual quiero decir que esto tiene esa armonía, no sé si me explico. Es decir, no estamos en un sistema de capitalización que según pagas una prima recibes unas prestaciones. Aquí, en el régimen general, por supuesto, y en autónomos también, está dentro de un marco de protección social. Es que la seguridad social contributiva es un sistema de prestación pública, obligatoria, pero pública. Y por eso reúne las dos condiciones, pública y obligatoria, no a la carta. Y mientras no modifiquen la Constitución en ese sentido, pues será de una manera o de otra, pero el espíritu no ha cambiado. Por eso te quiero decir que esto no es cuánto pago, tanto tengo derecho a percibir. No sé si me explico. Y entonces, cuando ya rompes ese sistema, y aunque estamos hablando de autónomos y no de régimen general, pues... Estamos en una situación que es distinta. Ángel, perdona, antes que continúes, tenemos una pregunta que lleva ya un ratito en el chat y es una pregunta práctica. Nos comenta José Miguel Torrente. Dice, si mi rendimiento neto es de 10.000, por ejemplo, es un caso práctico, y lo incremento con lo cotizado en Seguridad Social, entendemos que en el IRPF, por ejemplo, en 3.000. Entonces, se debe entender que el rendimiento neto es 13.000 y, por tanto, dice, pero esa misma aportación a la Seguridad Social ya la he descontado al calcular el rendimiento neto en el IRPF, con lo cual queda cero.
la influencia de la cuota de seguridad social para la cuota del año siguiente. ¿Por qué es así? Nos pregunta. Claro, porque ¿sí? ¿Ahora se me oye? Vamos a ver. Esto es por lo siguiente, o sea, tú te lo quitas en rendimientos de actividades empresariales, la cuota autónoma te la quitas como ingresos, o sea, como gastos, perdón. Sí. Entonces luego aplicas un coeficiente general que no hay que justificar en la estimación directa simplificada, que es la más habitual para los pequeños, sí. Porque los de la normal, la mayoría están por el tipo impositivo y demás, están en sociedades. Entonces, ¿qué ocurre? Luego la cantidad sobre la que aplicamos, el 7%, es más pequeña. Esto pasaba antes con la estimación objetiva y la gente no lo entendía. En renta, pasaba con esto. ¿Por qué me tengo yo que primero quitar mis retribuciones y luego volverlas a sumar? Pero en un autónomo en estimación directa es igual. Sí, claro. O sea, quiero decir, sea módulos o sea estimación directa. No, es que la estimación directa luego tiene dos modalidades. Sí, tiene la simplificada, sí, y la normal, que en la normal están muy pocos. Vamos a ver, yo no soy un experto fiscalista. Yo lo que he hablado es con miles de personas en los últimos 14 años que se quieren poner. Y visitas estas de ¿qué pasa? ¿Cuándo me tengo que dar de alta? ¿Cuándo no me tengo que dar de alta? Era no es todos los días, pero 1 o 2 a la semana, seguro. Llegaron a inventarse, bueno, están las cooperativas esas que, como pueden elegir el régimen de seguridad social, el famoso caso de Factu, pero ahora está todo eso liado que no sabemos cómo acabará. Pero, por ejemplo, en sociedades limitadas profesionales, sí, hay muchísimo socio en situación de estimación directa en autónomos. Sí, claro. Y ahí la fórmula de cálculo es la misma. La misma, sí. ¿No? Es la misma que estás diciendo para estimación directa. Pero, bueno, no sé si... Lo único que hacen es neutralizar, evidentemente. Yo tenía la esperanza que cuando viniera el cambio de ley a todos estos les pudiera dar una salida cerrada, porque esto no afecta al que abre una tienda y al que tiene un signo claro de habitualidad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el que se ofrece en Internet que presta servicios? Hacienda va a decir que es habitual, eso seguro. Y desde el primer día hay que estar de alta en Hacienda. Y Seguridad Social, no sé qué interpretación va a dar eso. Yo me imagino que al final se formará una inspección conjunta y demás, porque, claro, cualquier subida no lo han determinado aún, pero cualquier subida ya lo diré, de bases imponibles en renta supone una subida en el otro lado. Y se supone que este es un sistema que va a ir siendo paulatino hasta llegar, en teoría, que ya veremos, porque esto dependerá de los vaivenes políticos y otras cosas, a que, por ejemplo, sea la misma cotización, sea lo mismo que el régimen de trabajadores autónomos, que todos los ingresos se les aplique la cuota. No, pero vamos, esto o sea, se les aplica como en el régimen general, vamos. No, pero esto lleva un camino que yo creo que es más allá de que todo eso. Esto lleva un camino ya que, igual que en renta, igual que ya las cotizaciones y todo eso, pues ya será un sistema que será la administración la que te lo mandará hecho, ¿no? Y tú lo único que tendrás que dar es a la confirmación, porque ya tienen todos los datos con los sistemas informáticos. Es decir, ya va a ser ahora, en el momento que calculen, en autónomos sí que lo van a poder hacer, en el momento que ya calculen los tramos, ¿no? Simplemente con el cruce de renta, pues te dirán, oiga, mire, usted de autónomos la cantidad a regularizar será esta. Y es que ya no te necesitan. No, claro. Ya no, o sea, te quiero decir que con este sistema ya no te necesitan a esos efectos. Los autónomos al final, o bien ellos o a través de profesionales, actuarán todos por la red y los papeles acabarán en todo. Sí, por eso. El IVA, porque ya han ido acabando las sociedades y ahora le tocará a los autónomos individuales y al final le tocará a todo el mundo. Pero bueno, que yo trabajo en el INAEN y ya todas las subvenciones, que es una cosa que se hace a lo mejor una vez en la vida, ya entran todas por red. Lo que supone, para los pequeños, supone un coste adicional. Eso sí que es verdad. Pero bueno, lo que sí que es cierto con esto es que las conclusiones que estamos llegando es que hay un incremento para una parte en los tramos y que ya en autónomos el efecto más importante es que ya te lo juegas en el rendimiento y ya no lo decides tú. O sea, vale, sí, eliges, porque aún puedes ponerte solo 500 euros, ¿no? Pero si lo analizamos,
yo aquí sí que hago un matiz que no es jurídico, pero es un matiz que es importante. La gente joven, si tú te tienes que planificar el futuro a los efectos de cómo vas a realizar tus inversiones o tu ahorro para la vejez, por ver cómo, si es que eso puede ser previsible, pero cómo lo quieres, es decir, estos cambios son importantes porque tú vivías en un sistema que si eras autónomo, decías, pues yo voy a hacer mis ahorros por un lado al margen de eso. Yo conozco muchísima gente que está a base mínima de autónomos y tiene ingresos suficientes para estar en base máxima de autónomos. Y en base máxima de autónomos en este país no llega a un 3% de los autónomos. Está por debajo del 3% de los autónomos. Y para mucha gente sería imposible económicamente porque el negocio no da, o la actividad profesional no da esos rendimientos, pero hay mucha gente que sí. Claro, ahora te han puesto un tramo 500 y te dicen que lo van a aplicar en 9 años. Pero ¿quién te dice que un día se da el paso y en el momento que ya rompes la barrera del sonido, que digo yo, un día te dice, no, mire, usted va a pagar la cuota de autónomos en función de sus rendimientos netos reales, pero no con una cuota mínima de 500, no, con la que corresponda a esos ingresos. El espíritu de fondo de la reforma es ese. Claro. Para que entonces todo el régimen... Pues entonces ya... Sí, es que algunos habían pensado que iba a haber menos cotizaciones y más... No, pero quiero decir que desde el punto de vista, los que ya tenemos una edad, pues ya te da igual, pero la juventud, y no vamos a hablar del tema de si la gente confía o no en el sistema de pensiones, que eso no es el tema. Es decir, cuando alguien tiene, todos tendremos conocidos, amigos o clientes que han optado por ser de base mínima, y porque es obligatorio, porque algunos ni estarían, ¿no? ¿Sí o no? Y otros, por base máxima, por lo visto son un 3%, o menos, sostenido en estos 40 últimos años, y hay gente, bueno, que a partir de los 40 y tantos se empieza a preguntar y tímidamente se mete en una base ahí, ¿no? Se mete ahí en una base, tampoco sin ninguna ciencia, ¿no? Pero, digo, si no me meto ahí y a ver qué pasa, claro. Bases altas se suelen meter, yo por la experiencia que tengo de la gente que viene y que esto, se lo plantean a aquellos que tienen cotizaciones altas en régimen general y salen por algún motivo al desempleo. Sí, pero por ejemplo... Y luego pues, durante la larga crisis, que no sé si ha acabado o no, que empezó en el 2007 y aquí en Zaragoza en el 2008, pues ha salido gente que venía de bases muy altas, con 50, 51 años, miles, o sea, eso de que a todos perjudica la reforma que ahora dicen que van a hacer, que ya veremos, se veían con que claro, pues que tenían que buscar una continuidad. Entonces, eso, si les quedan pocos años para llegar a la jubilación, tienen que hacer muchos números, yo los mando para que se los haga un profesional, porque tienen que hacer muchos números porque lo que les permiten mantener la cotización que tenían en régimen general, aunque tengan más de 47 años. Entonces, a eso les digo que tienen que echar muchos números y a ver qué deciden. ¿Que se quieren ir a la mínima? Pues piensen que la expectativa de pensión que tenían cuando estaban trabajando por cuenta ajena se ha reducido. Normalmente, he detectado en estos últimos años que cada vez la gente sabe más estas cosas, que antes había una ignorancia completa. Llegaban a pensar que la base mínima era la base única de los autónomos. Sí, yo he tenido muchos casos. Y yo creo que eso sí que ha cambiado en estos últimos años. La gente es algo más consciente. Y luego el problema de los trabajos ocasionales o pequeños trabajos, como fotógrafos, diseñadores gráficos, todos estos que no tienen un establecimiento físico, pues bueno, yo pensaba que esto lo iba a reformar y lo que lo ha hecho es complicarlo más, a poner un límite por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Complicarlo o descubrirlo? O darnos un mensaje de que aquí todos autónomos, si hacéis algo. Y luego están, bueno, para los que empiezan, pues sigue estando el tema de las tarifas planas y demás. Pero en este tema hay una cuestión clara. Y volvemos, y yo creo que se está lanzando un mal mensaje en este asunto. Si esto es un sistema ya que es de un aseguramiento privado, es decir, tanto pago de prima, tanto tengo de cuota, esto nunca ha funcionado así. ¿Me explico? Es decir,
de carácter obligatorio. Tú estabas obligado a dar de alta en el sistema y te establecían unas bases en las que podías optar cuando eras autónomo. Digo, en autónomos, no en el régimen general. Pero es que en el régimen general, hasta el 76, que no hace tanto, eran bases tarifadas. No dependía tampoco de tu retribución. Tú tenías un grupo profesional del 1 al 12 y tenías una base tarifada, cobraras lo que cobraras. ¿Sí o no? Y no había ningún tipo de problema, porque era un sistema público de prestación. Cuando se incrementa toda esta situación ya en el régimen general a partir del 76, de intentar poner las bases reguladoras, o sea, las bases de cotización que integran las bases reguladoras, en función de lo realmente percibido, poniendo una base máxima, antes por grupos profesionales y después entre el tope mínimo y el tope máximo, es simplemente una herramienta de financiación. Y es una herramienta de financiación de ingreso rápido y pagaré después. ¿Sí o no? Entonces, en autónomos ha vuelto a pasar lo mismo, ¿no? Solo que más tarde ahí se ha visto un colectivo de trabajadores autónomos y, lógicamente, pues esto es lo que tú dices. Esto es una cuestión de decir, pues mira, aquí tengo un tramo de gente que están más opacos o que están en esa situación y, bueno, pues con esto, voy a ver, eso el tiempo lo va a decir. Tendrá la evolución esa de más control y obviamente, pues aumentará la afiliación en autónomos, aumentarán los controles y luego, sobre todo, aumentará el tema de la recaudación. Lo mires como lo mires. ¿Sí o no? A ver, una pregunta. Ha empezado hablando usted de rendimientos íntegros. Ahora está introduciendo el concepto de rendimientos netos. Quedamos que la base del cálculo de todo es siempre ingresos menos gastos, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Menos gastos, sí. ¿Y por qué antes le decía rendimientos íntegros? ¿En qué sentido? Porque viene denominado así. Viene denominado así en la norma. Ah, pero lo entendemos como rendimientos netos. Entonces, el ejemplo que ponían por ahí... La fórmula de cálculo es la del 308, que es, evidentemente, lo que tienes que descontar los gastos. El que los tenga, que esa es buena pregunta porque esa es otra. Bien. Ya veremos luego. Sí, el que lo tenga, incluso... El que los tenga justificables. Lo introducía un señor por ahí en la estimación simplificada. Hay la posibilidad de deducirse también un 5% gastos de difícil justificación. ¿Entrarían a formar parte de esos, para calcular esos rendimientos netos? Es decir, ¿nos iríamos al cálculo que nos da el impreso de la renta? No soy un experto, pero entiendo que no. ¿No? Pero es que, claro, rendimientos netos... No, porque aquí eso es un poco bajo. Por ahí va la pregunta. Pero el cálculo, pero el cálculo que se hace en renta de los gastos de difícil justificación es precisamente porque son de difícil justificación, pero no es el rendimiento de la actividad económica. Aquí va a ser ingresos menos gastos y el problema va a ser, eso no se aplicará, pero los gastos, cuidado, ¿qué gasto se puede descontar ahora a un autónomo? Bueno, vamos a la ley del IRPF, sí, y en su defecto a la de sociedades. No. Entonces sería copiar y pegar, dijéramos, el IRPF, que es de donde lo va a sacar Hacienda. Sí, pero... Es que yo creo que una cosa es el cálculo a primeros de año. Sí, ya. Y otra cosa es luego la coincidencia con la regularización que ha de ser lo que tengamos en renta. Sí, pero yo lo que voy... Pienso que va por ahí, creo, nada más, sí, es una intuición. Pero sí. Pero yo lo que voy es al tema conceptual, que es importante. Con esto tendrá sus ventajas, pero también lleva aparejadas unas consecuencias. Vamos a ver. Olvidémonos del IRPF un momento. Yo estoy intentando marcar las diferencias que implica esta norma. Y vayámonos puro y duro a seguridad social. Mire usted, yo antes elegía la base de cotización y cotizaba por esa base y no quería más guerras. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Hago el mismo ejemplo de lo que dispongo. Si yo me he aplicado un gasto que luego la agencia tributaria no me lo admite, y yo creo que eso no es algo extraordinario,
¿no? Lo que pasa que eso suele ir con 2 o 3 años de retraso. Sí, pero bueno, olvidémonos, vamos al derecho. No, pero yo voy a defender siempre la exégesis del sistema de seguridad social. Yo no veo por qué hay que salpicarlo. Porque yo pregunto, si luego, aunque sea a los 3 años, te dicen, oiga, usted se ha desgrabado aquí, me lo invento, esta se la ha deducido y esto no corresponde y me tiene que hacer usted, ¿qué pasa? ¿Que ya no va a haber regularización de eso? ¿Va a haber regularización de eso? Cuando todos hemos entendido que nuestras bases de cotización era lo que integraba la base reguladora de nuestras prestaciones. Oiga, es que yo estoy cobrando la incapacidad temporal, es un ejemplo, con la base de cotización del mes anterior. Es que yo cobro mis prestaciones en función de las bases reguladoras que las integran mis bases de cotización. Es que yo cobro el desempleo con los 180 días. No sé si me explico. Es decir, es que me parece un concepto que, como si la declaración de... O sea, quiero decir que la declaración de renta es siempre revisable, ¿no? Y hay situaciones, o sea, va a ser un elemento complejo, que yo coincido contigo, que has dicho una cosa... Y que será tiempo porque las actuaciones inspectoras incluso serán distintas según las provincias y algunas veces dentro de la misma provincia. Pasaba en Hacienda cuando se ponía eso. No todos los inspectores tienen... al final las cosas las hacen personas de momento, mientras no las haga toda la... Entonces, bueno, hay quien tiene un poco, por decirlo así de una manera un poco tosca, hay quien tiene un poco más de manga ancha y quien tiene un poco menos. Pero bueno, en definitiva, lo que queremos ver es el cambio de enfoque. Es decir, aquí hay un cambio ya de enfoque importante y esto tiene más calado que la recaudación. Tiene más calado porque genera una serie de situaciones que yo creo que esto al final, pues ya lo dice la norma, serán las declaraciones que te haga la agencia tributaria, la que tú declares, luego se regularizará. Y bueno, pues igual ese efecto de regularizar a final de año implica que haya, como tú has dicho, y tú has estado ahí dentro, ¿no?, en ese tema, pues que resulte que haya un ánimo mayor de comprobar eso. Lógicamente. Estamos en ese tema. Que se abre un campo nuevo está claro. Yo lo único que he querido marcar es que esa es una diferencia más importante que el dinero. Esa es una diferencia que antes tú mandabas en el sistema. Y ahora el sistema de que me vas a decir, hombre, pero solo ha pasado a 500 euros mínimo, si son más de 6.000 o a 400, tal, pues, pero ha cambiado, ¿no? Que yo no estoy diciendo que esté bien y que esté mal, sino que ha cambiado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Te cambia incluso, es que también aquí se da el efecto al revés. Tú, si estás próximo a la jubilación y tienes muchos años cotizados y tienes una base alta y has estado siempre base máxima, también te puedes relajar en los 2 últimos años, ¿no? Tranquilamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora ha cambiado, lo único que estamos diciendo. Que solo ha cambiado a 500 euros en el caso de 6.000 euros mensuales, bueno, pero ha cambiado. Eso es que vamos a decir. ¿Qué te está diciendo? Los trabajadores incluidos en el RETA podrán cambiar hasta 6 veces al año la base por la que vengan obligados a cotizar, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que resulten dentro de cada ejercicio dice, con los siguientes efectos. Luego habla marzo, julio, noviembre, mayo, septiembre y el enero del mes superior. Dice, junto a la solicitud del cambio deben efectuar una declaración del promedio mensual de rendimientos netos anuales. Dice, por lo tanto, dice, no pueden cambiar de tramo, solo entre las bases del tramo. Sí, vamos a ver. La duda que persiste es si puedes cambiar. Tú puedes cambiar 6 veces, ¿no? Y te marca los efectos que no los ha repetido, porque claro, cada cambio tiene su efecto. Pero parece ser, pero perdonar el parece ser, que no es que cambies de tramo, que cambias de base dentro del tramo. Es decir, si nos vamos a poner un ejemplo, vamos a ir al tramo máximo, que lógicamente de memoria, aquí dicen, tabla original de los 3 primeros años, tramo 12, ¿no? Y dice, base mínima 1.633, o sea, a partir de los de 6.000, ¿no? Te dice, base mínima 1.633, base máxima 4.139, cuota mínima 500.
Lo que te permitirá es aquí, entre 1.633 y 4.139, elegir, evidentemente, la base que quieras. ¿Y no subir y bajar de los 12 tramos? Yo, Pues hay muchos muy solapados. lo que dicen, cuidado, pero yo no puedo responder eso. Entienden que no, pero yo aquí, si me preguntaras cosas que puedo tener constatadas por criterios o circulares, esto no es una norma que aún no ha entrado en vigor, ¿no? Pero que la propia tesorería entiende que no se puede cambiar de tramo, sino dentro del tramo. Ahora, no le hagas, o sea, no, hombre, es una pregunta importante, ¿no? Es un tema importante. Lo que pasa que cuando adopten el criterio lo volcarán en el sistema. Entonces, decidan lo que decidan. Si te permiten pasar del tramo, será que se puede hacer. Y si no te permiten pasar del tramo informáticamente, es que no se puede hacer. Ya, bien, pero, Digo yo, ¿eh? ya, pero Esto es, o sea, porque todo está informatizado. Entra y si le tienen que dar a la maquinita un criterio u otro. Permitir cambios de tramo o solo permitir cambios en el tramo. O sea, que cuando se haga el primer cambio, sí, pero dejando eso, si lo miras en el contexto, yo vuelvo a lo que más, a lo que yo creo que, yo siempre defendiendo el sistema. Hombre, 6 veces cambio dentro del tramo. Hombre, Pero eso desvirtuaría un poco, ¿no? Porque si es por... no, pero Desvirtuaría porque si es por ingresos y yo me cambio, voy a ganar menos y por eso me bajo la cuota, ¿qué sentido tiene que me dejes en el mismo tramo? ¿y qué sentido? Sí, pero fíjate, yo lo veo más, quizá por mi deformación del sistema de seguridad social. Yo miro más en las prestaciones que lo que le conviene, o sea, no lo miro como un contribuyente. en las que se calculan con el mes anterior. Exacto, yo no lo miro como un contribuyente, yo lo miro siempre en defensa del sistema. No por vocación, sino por homogeneidad del sistema. Si yo tengo que pagar unas, no por vocación, si lo miro, si evidentemente tengo que pagar unas prestaciones, 6 cambios de base en ese tramo, en una IT. Que no te van a regularizar. Eso a lo mejor es la reforma siguiente que viene. No, que no. No, pero no perdamos de vista. Yo lo que intento es puntualizar los aspectos, claro, para el sistema también. O sea, yo creo que esta reforma, pues que obviamente económicamente puede estar bien, pero a efectos de las regulaciones, ¿qué garantías jurídicas? Claro, una IT, bueno, pues si es una IT normal que da la casualidad que te has puesto malo el mes siguiente al cambio y te la has subido 3.000 euros en el tramo superior, pues teniendo en cuenta... Eso vendrá como cuando apareció la tarifa de los emprendedores Sí, pero... en el 2000. Pero si el espíritu es cotizar por ingresos reales, uno de la playa, verano mucho y invierno poco. Sí, pero yo te pongo un ejemplo. Tenemos la garantía, a mí me gusta mucho como a ti, la garantía jurídica. Porque claro, si tú estás en una función de asesoramiento, pues en el asesoramiento lo importante es dar unas garantías jurídicas dentro de lo que cabe. Es decir, ante una subida de 3.000 euros que cabe en el tramo 1 prácticamente, algo dirá la mutua, ¿no? Teniendo en cuenta que lo de las bajas médicas tampoco es precisamente aritmética. ¿Entiendes? Yo pongo, no es por sacarle un defecto, que yo no soy quien para sacar un defecto al sistema, yo lo pongo en contexto. Es decir, que es cuando digo yo que el sistema se resquebraja un poco, porque claro, no sé, es un ajuste al cobro que luego en el régimen general no genera tanto problema, porque en el régimen general no hay esos incrementos. Y si los hay, los penalizan. Y los penalizan por fraude, como hemos comentado por el 166. Si tú ahora te aumentas la base, por lo menos tienes que ser consciente de que cuando lo hagas, si eres autónomo, tienes que ser consciente de que en la prestación más fácil, que es la IT, excuso decirte en un cese de actividad, o excuso decirte en alguna enfermedad o en alguna cuestión así que sea ya más grave y que puedas haber, ¿no?, dilatado en el tiempo y que eso pasa, ¿no? Que es humano que pase, cuidado, que yo no estoy diciendo, pero lo que nunca ha sido la seguridad social es a la carta.
Es que esa es la palabra. Es decir, la Seguridad Social nunca ha sido a la carta, ha sido un sistema obligatorio no a la carta. El encuadramiento no es a la carta, la cotización no es a la carta, la afiliación no es a la carta, no es a la carta nada. Y cuanto más cosas sean a elección, evidentemente, del presunto beneficiario, pues el sistema pues, se defiende peor. No sé si me estoy explicando. Pero lo del tramo, eso tomarlo como... Bueno, vamos a ver, nueva tarifa plana. Vamos a la tarifa plana. La norma deroga todos los artículos que se referían a la tarifa plana de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Dice, sin embargo, seguirán aplicándose a quienes fueron beneficiarios de los mismos antes del 1 de enero de 2023 hasta que agoten los periodos máximos concedidos. Dice, se crea un nuevo artículo, el 38 ter, entre los años 2023 y 2025 y se establece una cuota reducida de 80 euros mensuales para los casos de alta inicial en el RETA o aquellos casos en los que el autónomo no hubiera estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores a los efectos de alta o 3 si había disfrutado de los beneficios con anterioridad. Esta medida se aplica durante 12 meses completos siguientes al alta y todo este periodo tendrá la base mínima de la tarifa general y no se regulariza. Se podrá prorrogar por otros 12 meses, pero tiene como requisito que los rendimientos sean inferiores al SMI durante cada uno de los ejercicios de este segundo periodo. Se refiere a los de la prórroga y lo único que viene a establecer es que se establece una cuota reducida que pasa de 60 a 80 euros. Sí, para discapacidad, violencia de género, pues te dice inicialmente 24 meses, 80 y se podrán prorrogar por otros 36 meses a 160 euros. O sea, eso lo han mantenido, pero lo han cambiado. Luego ya pues establecen bonificaciones y reducciones, que esas ya son temas muy casuísticos, prácticamente no hay cosas nuevas, pero simplemente lo adecúan. Y luego ya establecen una serie de cuestiones. Vamos a ver, hay otra cosa que es novedosa, además esa afecta a Aragón, que esa afecta a Teruel, que es el tema del tema demográfico, que ha salido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿no? Para Soria, para Cuenca y para Teruel. Entonces, lo que ahí viene a establecer, que eso sí que es una cosa novedosa dentro del sistema de seguridad social. Porque esto viene, obviamente, copiado de que la Unión Europea pues empieza en Laponia estableciendo un sistema en el que viene a decir que ahí no se produce una competencia desleal entre los Estados, porque se establece una medida de discriminación positiva para las zonas despobladas y automáticamente resulta que en España a Cuenca, a Soria y a Teruel la mete en la letra C y mete la letra C en ese tema. Entonces, lo que se va a la Ley de Presupuestos y a la Tesorería es con un nada más y nada menos, atención, nada más y nada menos que con un descuento. La propuesta y establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, aunque no la propuesta, sino minorada, pero sí que es la novedad, aunque da igual que sea un 20, al final un 5, en el caso de trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena que estén empadronados en la provincia. Y hay un porcentaje sobre la cuota empresarial por contingencias comunes de reducción para todas las empresas de la provincia. Con el único requisito es que los trabajadores estén empadronados. Parece que eso se ha ido modulando hasta que lo aprueben y van a cambiar entre los que ya estaban, entre los de nueva creación, hablan de un 5%, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso también es una novedad que nunca se había dado. O sea, hay que decir que son cuestiones novedosas dentro del sistema, que yo no sé quién para opinar si están bien o están mal, pero, por ejemplo, no significa... voy a poner ejemplo, si en Mayén o en Cortes de Navarra, por poner el ejemplo, va a dar igual, pero si tú te vas a Teruel y coges un pueblo próximo a la provincia de Zaragoza o próximo a la provincia de Valencia o próximo a la provincia de Cuenca y todos los limítrofes por Cuenca, y te van a decir, oiga, es que yo en mi provincia tengo zonas despobladas, ¿no? Pero claro, la Seguridad Social se tiene que guiar por un límite provincial, porque, claro, cuanto más... O sea, te quiero decir que... el límite municipal desaparece. De los 5.000 habitantes y tal... No, yo creo que eso no desaparece. Esto es una cosa, como dicen en Cataluña, a más a más. A más a más. Los 5.000 también va a estar... Sí, eso va a seguir. El límite... Eso sigue lo de la tarifa rural, sí. Entonces, esto es una cuestión, ya te digo, que es para el reto demográfico
Y, hombre, pues, imagínate si hubiera sido el 20%. El 20% en las cuotas, el 20% en las cuotas es un incentivo importante, pero yo me imagino que a la tesorería le costará adecuar el sistema, pero está en ley de presupuestos y precisamente ahora están discutiendo el porcentaje. Bueno, vamos por ir avanzando. Bueno, quitamos lo de las bonificaciones y luego vamos a ver unos aspectos que a mí me parecen interesantes ya un poco como conclusión. Vamos a ver. El 310 de la Ley General de la Seguridad Social para la compatibilidad con jubilación y trabajo. ¿No? La compatibilidad con la jubilación y trabajo. Yo creo que este sí que es un reto pendiente, ¿no? Porque dice, se mantiene la cotización por incapacidad temporal, accidente de trabajo y solidaridad del 9% y también la solidaridad del 9% sobre el mínimo del tramo 1 para los jubilados que mantienen la actividad con alta en la mutualidad alternativa y se descontará directamente de la pensión. Bueno, esto más o menos lo único que hace es adecuarlo, ¿no?, a lo que ya estaba, pero esta sí que es una de las cuestiones que hay mucha gente afectada, ¿no? En población, me refiero. El tema de la jubilación y la actividad como autónomo. Por supuesto, como por cuenta ajena más, pero la actividad como autónomo. Es decir, y aquí sí que hay un amplio colectivo de lo que tú indicabas y de lo que todos estamos indicando. Es decir, aquella persona que se ha podido jubilar, ¿no?, y mantiene una actividad pues más, no sé, pues con menos dedicación o lo que sea, pero que sigue, ¿no?, que sigue realizando alguna función. Entonces dices, bueno, pues la jubilación activa es una de la modalidad, pero para autónomos, evidentemente, para autónomos, pues puedes ir a esa, ¿no?, a la jubilación activa. Pues estaba el límite de los 14.000, cuando yo creo que para autónomos, sobre todo para autónomos, yo creo que el tema con la jubilación debiera regularse. Luego otro tema, en situación de pluriactividad, se mantiene la excepción a la cobertura de IT en pluriactividad y se mantiene la devolución del exceso del 50% con el tope del 50% del renta para los que estén en esa situación. El plazo para devolver el exceso será 4 meses y la cuantía para el 2023 son 15.266,72. Dice, los trabajadores en situación de pluriactividad podrán elegir como base de cotización aquella que, conforme a sus previsiones de rendimientos netos anuales y bases de cotización que prevean, les vaya a resultar de aplicación como trabajadores por cuenta ajena, permita ajustar su cotización en este régimen especial de modo que no haya que devolver. Es decir, ajustarlo, que es el verbo que utiliza para no generar. En la pluriactividad, pregunto a vosotros que sois más expertos que yo en eso, cuando tú ahora declaras todas las actividades que realizas, que tú hayas podido considerar que son trabajo por cuenta propia, si consideran una que es trabajo por cuenta ajena, ¿pasan a situación de pluriactividad? Pues entiende que sí. Lo digo porque, y yo no soy un experto fiscal, pero el tema de la diferenciación entre los rendimientos de actividad económica y los rendimientos de trabajo, que eso es una laguna, ¿no?, en algunos casos, eso sí que se va a tener que... Y luego ya por último, las bases de los trabajadores exentos de cotización por edad, ¿vale? Y dice, en cada ejercicio económico serán equivalentes al resultado de incrementar el promedio de las bases de cotización del año natural inmediatamente anterior en el porcentaje de variación media conocida del IPC del último año indicado. Dice, sin que las bases así calculadas puedan ser inferiores a la cuantía de la base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla general de bases. Y dice, Ley General de Seguridad Social, artículo 311, atención, dice, cotización al régimen especial a partir de la edad de jubilación. Dice, redacción desde el 1 de enero del 2022 de la Ley 21/2001. Dice, los trabajadores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo IT y por contingencias profesionales, una vez hayan alcanzado la edad de acceso a la pensión de jubilación, que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1a. Y dice, la disposición transitoria séptima establece que las referencias de la edad del artículo 311 se aplicarán gradualmente a la siguiente tabla. Y dice, 2022, 2023 hasta el 2027. Y por poner un ejemplo, vamos a ir
al año que estamos, ¿no? El 22 dice 37 años y 6 meses o más, edad exigida 65 años. Pero si nos vamos, por ejemplo, al 2025, dice 38 años y 3 meses o más, 65 años. Esto es para aplicarse la cotización al régimen especial a partir de la edad de jubilación. Pero esta tabla es distinta respecto al periodo de carencia para acceder a la jubilación hasta el año 2027. O sea, en cuanto a los porcentajes, en cuanto al límite de años. No sé, es una de las cosas que yo tampoco he entendido, es por meses, pero tampoco he entendido por qué es la diferencia. Una cosa es el acceso a la jubilación, ¿no? Y otra cosa es, ¿habéis comparado la tabla vosotros? Pues comparar la tabla. Hay una diferencia de meses que yo no sé si es un error en la previsión de aquí o es que tiene... Porque lo lógico es que fuera la misma, ¿no? Lo lógico es que fuera la misma. Y en definitiva, pues así, ya más novedades no hay. Como resumen, pues tenemos el endurecimiento de los requisitos de comunicación, de declaración, de etcétera, etcétera. Ya se pierde el carácter universal del autónomo, ¿no? Que antes te dabas de alta el autónomo, ¿no? Y te daba prácticamente igual ya el tema de las actividades que realizabas. Pues ahora esto ya lleva un sistema y sobre todo yo creo que todos los puntos, sabiendo o no la respuesta, pues yo creo que con este repaso todos los puntos han quedado más o menos vistos, por lo menos por dónde va. Luego ya cómo va a reaccionar la tesorería o cómo va a reaccionar la Seguridad Social ante eso. Yo como conclusión, y vuelvo a lo mío, cada uno tenemos nuestras opiniones personales de las cosas, pero yo desde un punto de vista jurídico me parece un cambio importante. Me parece un cambio importante el aplicar a los rendimientos reales el tema de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Por filosofía, porque la Seguridad Social solo sirve para tu acción protectora. Tú puedes cotizar toda tu vida a base máxima y desaparecer sin haber obtenido nunca una prestación del sistema. Ni siquiera una IT. Nada. Hay mucha gente. ¿Sí o no? Y claro, yo soy de la generación que hemos concebido siempre el sistema de seguridad social en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no es un sistema de capitalización aunque sea indirecto. Y por eso este cambio, sí, que lógicamente tiene un motivo que es lógico, ¿no? Que es el sostenimiento financiero del sistema, ¿no? O sea que yo, ya te digo, y lo repito por sexta vez, yo no voy a criticarlo, pero es normal que ha cambiado la curva demográfica, ha cambiado las bases de cotización de los jóvenes, bueno, no es que haya cambiado, es que se ha dado la vuelta. Algo habría que hacer, pero esto parece que va un camino adecuado a que el sistema de seguridad social que conocíamos pues ya vaya cambiando a un sistema que se podría integrar incluso en el IRPF. A efectos de recaudación conjunta. O sea, si lo llevamos más allá, unidades conjuntas, y si, exacto, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. No, claro, pues, lógicamente. Y, hombre, sería más eficaz el sistema, más rápido, más simplificado y más eficaz para la administración. El que Tesorería y la agencia tributaria, pues evidentemente fueran una única agencia. Una única agencia o el sistema que le quisiera dar la administración, porque además hoy con los sistemas modernos ya digitales, inteligencia artificial y tal, pues ya prácticamente sí que, ¿no? Pero como tú muy bien dices, claro que habrá unidades de actuación conjunta para el tema, porque es un elemento que parece que no, pero sí que tiene sus variantes. Y ya es yo que concluyo ya en eso. Lo que a mí más me choca es el tema del baile de prestaciones del sistema. Porque se habla de cuál es la regularización de las cuotas, pero no se habla de cómo es la regularización de las prestaciones.
Cuidado, pero que no lo digo como un defecto, que igual es que yo no lo he sabido ver, pero yo pongo el ejemplo. Yo como lo miro desde el punto de vista de las prestaciones, para entenderlo, ¿no? Pues yo digo, si yo al final he declarado más y he estado en IT todo el año, porque tengo un negocio que no depende de mi trabajo personal, sino que funciona igual, esté yo no esté, ¿no? Y me he mantenido bien, pero si luego resulta que yo he ingresado menos, me devuelven y he cobrado las prestaciones de IT todo el año, no me cuadra. Pero no regularizan las cuotas utilizadas para prestaciones. Sí, pero ¿no te devolverán seguro? ¿No te devolverán, no regularizarán nada seguro? Las utilizadas para prestaciones no. Sí, lo indica, utilizadas para prestaciones, pero ¿y qué pasa? Que mientras, y si sigues, eso lo indica porque lo hemos dicho, pero ¿y si sigues en situación de IT, no te puedes aumentar la base? ¿Eh? Sí, no, pero te quiero decir que si en las 6 veces, yo digo por hacerle preguntas, porque pero yo puedo estar de IT y puedo estar pensando en mi jubilación. Sí, pero puedes cambiar la base mientras estás en IT. Ahora no se puede cambiar la base mientras estás en IT. Sí, pero... Bueno, te la puedes cambiar, pero no te afecta. Sí, no, pero no digo que afecte a la IT, pero te puedes cambiar la base. Sí, pero te la aplicarán en el momento que te... Sí, pero que yo no estoy hablando de la prestación, yo lo estoy hablando en conceptual, es decir, yo me sigo pudiendo incrementar la base, no digo para la prestación, pero lógicamente, pero tú estás hablando de una prestación cómoda, que es la IT, las que sean de incapacidad o las que sean de jubilación, que ahí no es generado la prestación. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? En la IT se ve claro porque ya saben que has generado la prestación. Pero en una incapacidad permanente. La norma te dice que para cualquier prestación ya no se regulariza. Sí, pero ahí es donde Te dan la incapacidad, se acabó. sí. Pero si te... Bueno, vamos a ver, pero yo lo que estoy diciendo es, si te regularizan, vamos a ver, donde no lo has generado, que te dan la incapacidad, pues ahí vas a tener unas bases, ¿no? Y a ver si me explico bien. Tú pillas el momento oportuno en que te regularizan, justo cuando vas a solicitar la prestación o cuando la has solicitado. ¿Sí o no? Ahí sí que evidentemente te lo van a... Ahí sí que te van a regularizar la prestación porque no la has generado. No lo pillo. Sí. Imagínate que te quedan 3 años para jubilarte. Sí. Voy a poner un ejemplo extremo. Y evidentemente has tenido una cotización superior a tus ingresos. Dices, pues no pido la devolución. ¿Vale? Ahí tengo la solución. No pido la devolución y me mantienen la base anterior. Vuelvo a lo de siempre. Si eso permite así, estamos todos de acuerdo y todos lo hemos entendido bien. Pero lo que luego no me van a poder decir es que la actuación es fraudulenta. Hombre, entiendo que no. Yo es que quizás que esté un poco, valga la expresión, un poco mediatizado por ese tema. Pero, hombre, entendámonos. Pero para eso han permitido No, consolidar la base a 31 pero yo siempre de pongo diciembre. el ejemplo del posible fraude para entenderlo mejor. Si imagínate que una persona tiene una incapacidad temporal de muy mal pronóstico médico, en eso estoy pensando yo. Coges el alta, te la subes y luego... Claro, claro. Claro. Siempre había habido una bonificación. Aquí yo creo que va a haber muchas interpretaciones de los servicios jurídicos de la Tesorería General. Pero claro, luego las cuentas tienen que salir. Cuando se implantó la tarifa plana en el 2012 para los jóvenes, empresas de las 6 meses, ¿Ah, sí? Ahora sí. Bueno, cuando se implantó la tarifa plana para los jóvenes en el 2012, cuando el época de los recortes y demás, todos entendíamos que cualquier forma jurídica valía para que se aplicaran el tema de la bonificación. Y hubo, aquí en Zaragoza, como no lo tenían claro, que todo valiera,
pues no lo aplicaron. O sea, no les cobraron la cuota durante un tiempo, porque en otras provincias sí que les aplicaron las nuevas bonificaciones. Y luego, ¿qué ocurrió? Que les hicieron devolver el dinero, porque dijeron que, por ejemplo, los que estaban en sociedades limitadas no tenían derecho a esas bonificaciones. Esto llevó por lo menos 7 o 8 años o 9 de juicios y demás, donde la Seguridad Social pagaba cuando perdía, pero que al final, bueno, derivó todo en el Supremo, hubo 2 sentencias y todos los que quisieron pudieron reclamar. Y ahora ya, que fue una de las causas también por cuales la sociedad civil, que sí que seguía manteniendo las bonificaciones, se vino abajo ya, porque entonces la sociedad limitada, aunque había una cuota mínima más alta, pues ya tenía también esas bonificaciones. O sea, que creo que va a haber casos de esos, que habrá actuaciones un poco dispersas, como no corran mucho los servicios jurídicos en marcar un camino, porque entonces, aquí en Zaragoza, porque yo hablaba con un funcionario de la Tesorería General de Seguridad Social, porque lo leímos en un sitio que en Málaga, o no sé en dónde, en Andalucía, en una provincia, porque esto no está el Estado lo tiene organizado aún en provincias, no les aplicaban la bonificación y les habían pedido la devolución de los primeros meses que sí se la habían aplicado. Porque antes, en la bonificación anterior a estas tarifas planas, los de hasta 35 años hombres y hasta 30 años mujeres y hasta 35, que luego ya fue menores, tenían un 30%, 18 meses, creo, o 30 meses. Entonces, todos entendimos cuando salió que eso se trasladaría, porque lo hacían indiferente de la forma jurídica que emplearan. ¿Qué ocurrió? Pues que durante un año estuvo dando vueltas el tema hasta que los servicios jurídicos de la Tesorería dijeron que a las SL, o sea, a las mercantiles, no, que solo se mantenían esas bonificaciones, bueno, pues en el caso de las cooperativas y en el caso de los trabajadores autónomos y entonces de las sociedades civiles. Estuvimos mucho tiempo, pues yo voy a hacer una sociedad limitada, pues tú no tienes la reducción esta. ¿Qué ocurrió? Que hubo muchos recursos, hubo muchas historias y al final, después de 8 años, se reconoció que de acuerdo con la ley parecía claro, pero no, los servicios jurídicos de Madrid no lo tuvieron tan claro, pues por la ley del Estatuto del Autónomo, pues les correspondía a todos. Y los que reclamaron 4 años se los han tenido que dar, en fin. Sí, pero bueno, pero que en definitiva... Que pasará con esto algo parecido, que seguro que saldrá algún caso que ahora ni se nos plantea. No, seguro, pero bueno, que en conclusión, yo sigo pensando que el sistema de seguridad social es afiliación altas y bajas, cotización, recaudación, acción protectora. Y no habría sistema de seguridad social sin acción protectora. Y lo fundamental del sistema de seguridad social, desde Beveridge, desde Bismarck, que fueron los creadores, es la acción protectora. Y entonces, a mí todo lo que se me desmarque de la acción protectora o todo lo que la acción protectora pueda ser a la carta o toda lo que la acción protectora pues admita ciertas posibilidades de fraude, pues es algo que si lo miras jurídicamente una norma tiene que ser el efecto, ¿no? Cualquier otro efecto pues decae respecto al tema de la acción protectora. Recae respecto, teniendo en cuenta además y ya concluyo, esto ya es una opinión personal de debate. Hombre, en una medida social, como es un sistema de seguridad social, que en definitiva siempre ha sido, como empezó, para proteger a las clases más desfavorecidas, pues igual el efecto de reducir las cuotas a quien menos ingresos tiene, pues será una medida económica de ahorro, pero la protección del trabajador, su vida y su familia, o la protección del autónomo, que eran los principios inspiradores del sistema, decae porque cotiza por una base inferior al salario mínimo interprofesional. No sé, estamos. Con lo cual, si es solo cotejas con pensiones no contributivas y lo cotejas con el decreto de revalorización de pensiones de enero de cada año, yo no, pero cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. En cuanto a filosofía del sistema, no sé si me estoy explicando. Muy bien, pues yo creo que ha sido fructífera la sesión.
Únicamente recordaros, por favor, dejadnos las encuestas de valoración de la jornada a la salida, y aquellos que estáis conectados a través del canal de YouTube, os habrá llegado la misma encuesta por correo electrónico que por favor nos devolveréis. Gracias a todos por vuestra asistencia y os espero veros en próximas jornadas y formación. Gracias. Gracias, Ángel.